Un buen tiempo en pareja. El jeep donde Izuku junto a Fuyumi y los dos peludos se estaciona frente a la cabaña donde pasarían el resto del mes. La pareja baja del jeep para después abrirle puerta a los dos peludos de atrás que nada más la puerta fue abierta saltaron del auto para revolcarse en la nieve y correr junto entre ellos. Izuku no pudo evitar sonreír antes esto igual que Fuyumi que reía al ver que un de ellos estornudó por el frío llenando la cara de otro que tenía enfrente suyo con algunos como de nieves. Izuku sacó su equipaje junto con el de Fuyumi y con algo de esfuerzo intentó llevárselo adentro de la cabaña. Fuyumi al ver el rostro de Izuku y ver que se estaba sobreesforzando se acercó a él para quitarle sus maletas. Fuyumi. Izuku no levantes tanto peso recuerda que aún estás fatigado después de tu pelea, dijo reprimiéndolo por sobreexigir su cuerpo que aún no se había recuperado lo suficiente. Izuku hubiera intentando hacer el fuerte, pero Fuyumi le miró con una expresión de preocupación así que no dijo nada y bueno ella tenía razón, por mucho que él sea fuerte y todo después de aquella pelea que casi sentía que se le salía el corazón por la boca era mejor esperar a que su cuerpo se recuperara una semana por lo menos para que pudiera regresar a su vida normal entre varias comillas. Los dos fueron a la puesta de la cabaña y Izuku sacó de su bolsillo las llaves que Takamura les había dejado junto con las del auto. Al abrir la puerta los dos perros entraron corriendo entre las piernas de los dos para ir dentro de la casa. Gotsadou. En serio aún no elijo un nombre para estos dos, los nombres que algunos sugirieron en los comentarios me parecieron muy comunes y obvios, en serio Aoki y Kimura ¿qué clase de insulto es ese? Voy a dejar otra oportunidad para que dejen esta vez unos nombres para estos dos, no se inventense unos nombres como yo hago para los personajes de la historia. Izuku y Fuyumi casi pierden el equilibrio por la forma que esos dos pasaron por sus piernas, pero por suerte lograron apoyarse entre ellos para no caer. Los dos al estar tan cerca dieron una pequeña risa incómoda después se separaron para caminar dentro cerraron la puerta tras ellos. Ya dentro Izuku caminó hasta el sofá que había en el dentro de la sala que va frente a un televisor para dejar su maleta apoyada en el sofá para después caer sentado en él. No recordaba a la última vez que se sintió tan fatigado creo que incluso más que él le pelea en contra de Duan quedara así o peor el día que peleé contra Takeo. Izuku levantó la vista para mirar el techo y poco a poco su mente regresan recuerdos de el sparring que había tenido contra el campeón de peso completo hace casi un año. Habéis sido aplastado como una simple hormiga lo único que puedo hacer fue recibir sus golpes que parecían látigos uno tras otro. Cuando llegue el momento cómo logrará hacerle frente si ni siquiera pudo ver la esnra de sus puños. Izuku agitó la cabeza borrando esa idea de Eus cabeza no tenía que pensar eso ahora Kunao llegue el momento para enfrentarse a él ya pensaría algo para poder hacerle frente. En estos momentos solo debe centrarse en una cosa. Seguir subiendo escalones, pues al fin y al cabo la cima de se encontraba Takeo esperándolo no iba a ir a ningún lado. Izuku volvió a la realidad al escuchar sonido que provenían de la cocina. Al voltear la mirada para ver de qué era ese ruido, pudo ver a Fuyumi sacando algunas ollas y sartes juntos para después dejarlas en la mesa de la cocina y rápidamente dirigirse a la nevera barra refrigerador para sacar algunas cosas de él para hacer algo de comer. Izuku. Fuyumi espera te ayudo, dijo levantándose del sofá para ayudar a Fuyumi a preparar algo para que las dos pudieran comer. Fuyumi. No, deos nada tú te vas a sentar y dejarás que yo me ocupe, dijo dejando algo de carne que sacó de la nevera sobre la mesa de la cocina. Izuku. Vamos Fuyumi estoy lo ves, dijo haciendo una flexión del brazo resaltando su músculo del bíceps. Fuyumi se gira para estar frente a él para levantar o hablar dedo y tocarle las costillas a Izuku que se dobla por completo al sentir un fuerte dolor en esa zona. Fuyumi. ¿Ves te lo dije, no te intentes hacer el fuerte conmigo ahora ve y siéntate que yo me ocupo sí, dijo colocando su mano en la mejilla de Izuku haciendo que el Legnatrus la vista para verla. Izuku al ver que la cara cálida que le puso Fuyumi no pudo evitar aceptar eso así que como dijo fue a sentar en el sofá a esperar y descansar. Ya con Izuku fuera de la cocina Fuyumi se puso manos a la obra y comenzó a cocinar mientras que Izuku encendía la tele para ver qué tenían en ella. Izuku mientras buscaba qué ver en la tele no pudo evitar voltear la mirada para ver a Fuyumi la cual cocinaba con una sonrisa cálida en su rostro. Izuku se quedó fijamente mirando a Fuyumi y sin poder evitarlo en sus labios se formó una sonrisa de felicidad, se sintió feliz en ser cuidado por la chica que se enamoró podía bajar todas sus defensas cuando se encontraba solo junto a ella como si su cuerpo supiera que cuando él estuviera al lado de ella no le ocurriría nada malo podía relajarse y dejar que ella lo cuidara. Era una sensación muy diferente a ser cuidado por su madre o hermana, esta era una sensación que se sentía, no lo sé mejor.
Fuyumi, que estaba preparado el arroz que no debía faltar en una comida, levantó la mirada al sentirse observada a ver que Izuku tenía sus mirada fija en ella. Al ver esto ella suelta una sonrisa tan cálida, que casi pareciera que brillos aparecieron alrededor de ella. Izuku no supo por qué, pero sus mejillas se tornaron en un color rojizo, y con brusquedad se giró para no ver a Fuyumi a la cara. Izuku, ¿qué demonios fue eso?, pensó al sentir una extraña sensación que lo hizo temblar con gelatina al ver a Fuyumi. No sabía por qué, pero al ver que a Fuyumi sonreír, pudo jurar que se veía mucho más hermosa de lo normal. Godzadou. En serio me hubiera gustado que Rumi hubiera ganado, pues para mí era mi favorita, como ya dije en el anterior directo, pero a decir verdad no me arrepiento de dejar a Fuyumi como la pareja de Izuku. Se ven bien los dos juntos. Izuku, para intentar quitarse la imagen de Fuyumi sonriendo de su cabeza, pues lo estaba comenzando a poner avergonzado, comenzó a buscar por una aplicación de la tele que contenía series y películas, que no diré cuál porque no me pagan para publicidad. Izuku comenzó a buscar en todas las diferentes portadas de las películas y series que habían en la aplicación para ver alguna que le llamara la atención, hasta que recordó la película que le había mencionado Takamura cuando iniciaron con su entrenamiento. Izuku. A ver, creo que se llamaba Rocky, dijo mientras escribía el nombre en el buscador de la aplicación. Al terminar de escribir le salió una lista de 9 películas de Rocky. Godzadou. Contando las de Creed hasta la 3, que salió en el 2023, recuerden que esto sucede por el año 2100. Izuku seleccionó la primera película para ver cuándo era la duración. Izuku. 2 horas Fuyumi, ¿qué tal si después de comer vemos la película que nos recomendó el señor Takamura?, dijo volteando a ver a Fuyumi, que estaba haciendo un salteado de verduras. Fuyumi. Me parece bien, me pregunto qué tan buena será para él haya dicho que la viéramos, dijo refiriéndose a esa vez que Takamura le dijo que cuando el entrenamiento terminara verían la saga completa y que era un sacrilegio que no la haya visto. 20 minutos más tarde Fuyumi terminó de preparar la comida y los dos se sentaron en la mesa del comedor, no sin antes darle también algo de comida a los dos compañeros peludo que estaban con ellos. Después de terminar de comer y que Izuku se negaba a dejar que Fuyumi lavara los platos por él, pues él podía encargarse, al no ser una tarea pesada, pudieron ir a sentarse en el sofá juntos con las dos bolas de pelos acostados en sus pies para poder ver la película. Durante de la primera hora de la película tanto Izuku y Fuyumi tuvieron de acuerdo con lo que dijo Takamura. La película era muy buena. Los dos al inicio pensaba que solo serían peleas de boxeo y no, también contaba una historia que tenían algo de parecido con la vida de Izuku y su carrera de boxeador. Para la siguiente parte de la película comenzó con la pelea de entre los dos rivales, el dental italiano y el campeón Munsila de peso completo. Durante esta parte de la película Izuku casi estaba a punto de saltar dentro del televisor para estar en la pelea, pues cada golpe y esquivada de golpe, que aunque a la vista de él se veían que eran actuados, se podía sentir como si el hombre que interpretaba a Rocky liberaba su espíritu por seguir de pie para llevar esta pelea hasta el final. Izuku estaba emocionado, aunque esto no era boxeo real, podía sentir la energía de estos dos actores que demostraban que en él le dejarían de golpear hasta ver a su contrario en la lona. Al final la campana de la pelea había sonado y justo en la menor parte, y al final tuvo que decidirse por decisión de los jueces. Fuyumi se encontraba algo nerviosa, pues desde el inicio de la película había estado animando a Rocky y diciendo que él sería el ganar del encuentro. Pero Izuku era distinto, aunque él le agradaba a Rocky como boxeador y persona, él sabía que no había ganado, recibió más golpes en los primeros rounds y eso había hecho la diferencia en los conteos de puntos. Y como Izuku lo había predicho, Apolo fue el ganador de la pelea por un apretado conteo de puntos. Puede que la público de la pelea no le pareciera justo eso, peor a Rocky lo importaba bien poco, pues él no necesitaba el cinturón, él ya tenía lo que más quería, a sus amigos y a su chica, y sin más la película finaliza con él y su chica abrazados. Tanto Izuku como Fuyumi aplaudieron ante tal película. Tenía que darle la razón a Takamura, como era posible que se hayan herido de esta pedazo de película, y eso que solo se habían visto la primera. En eso el teléfono de Izuku comienza a sonar en su bolsillo. Izuku lo saca y ve en la pantalla que era su madre. Izuku al ver esto se da un golpe mental, se le había olvidado por completo avisarle a su madre que se quedaría un mes más en Canadá. Izuku contesta la llamada, que rápidamente fue recibida por la voz de una enojada Inko. Izuku Midoriya, ¿dónde diablos estás? Izuku casi se queda sordo después de ese grito, pero igual responde. Izuku. Lo siento mamá, se me olvidó avisarte, es que pasaron algunas cosas y el señor Takamura nos dejó a nosotros en Canadá y él se fue a Japón, dijo que nos dejaría un mes acá para que tuviéramos un tiempo para nosotros. Tiempo para ustedes, espera un momento, están Fuyumi y tú solo, dijo con un asombro desde el otro lado de la llamada. Izuku.
Sí, así es, pero ¿cómo te enteraste de que no habíamos llegado a Japón? Están en las noticias. Takamura está en el aeropuerto rodeado de reporteros. Fuyumi, al escuchar un poco de la conversación, agarra el control de la tele y busca el canal de noticias hasta encontrar en el cual se mostró la cara de Takamura, que estaba rodeada de micrófono. Takamura. Ya se los dije, él está en Japón con su novia, ha pasado un buen rato. Si saben que no, lo que me refiero, puede que posiblemente ya estén procreando al nuevo campeón del mundo. Nada más decir eso, los reporteros se volvieron locos y de la nada la cámara cambia a un hombre sentado en un pequeño estudio. Como lo escucharon, la bestia de Japón se queda en Canadá para pasar tiempo de calidad con su pareja Fuyumi Todoroki, la hija del héroe número 1 en Deabor. ¿Será acaso que tendremos durante estas semanas información de una mini bestia de Japón en camino? El hombre siguió a Nald mientras atrás de él salían fotos de él y Fuyumi con corazones atrás. Entonces, ¿para cuándo mis nietos Izuku y Fuyumi?, dijo Inko desde el otro lado del teléfono, notablemente feliz. Izuku, avergonzado al escuchar eso, corta de golpe la llamada, mientras que Fuyumi, igual o más de avergonzada, apaga el televisor donde se habían mostrado imágenes de dibujos del público que fueron muy rápido al inventar en cómo se vería el hijo entre ellos dos. Desde ese mismo día se prometieron en no volver a entrar en internet o ver alguna noticia en los canales de la tele hasta que regresarán a Japón. Una semana después. Ya había pasado un tiempo desde que la pareja se alojó en la cabaña donde fue el entrenamiento de Izuku, y durante ese tiempo la pasaron con salidas para disfrutar las diferentes actividades que tenía que dar el pueblo de Whistler. Como trineo que alquilaron en el pueblo y que fue tirado por los dos peludos, que eran muy energéticos, y más de una ocasión los dos caían del trineo mientras que los perros corrían alejándose de ellos, provocando que los dos tuvieran que correr para alcanzarlos. También otras de las actividades que quieran hacer era esquiar, que por suerte Izuku ya estaba lo suficiente recuperado para probarla. Solo hay que decir que Fuyumi se cayó varias veces, mientras que Izuku tenía un buen equilibrio gracias a su entrenamiento como boxeador a la hora de lanzar sus golpes. También una de las cosas que también hicieron fue hacer muñecos de nieve, que finalizó en una guerra de bolas de nieves, la cual empezó Fuyumi, que le lanzó una esfera a Izuku, que estaba de espaldas mientras estaba colocando la nariz de zanahoria al muñeco. La verdad, fue una semana muy entretenida para los dos. Pese a algunos momentos vergonzosos como esa vez que cuando Fuyumi despertó acostado al lado de Izuku una mañana, pues durante la noche se fue al baño y cuando iba de regreso a su habitación, al estar medio dormida, se equivocó de puesta y entró a la habitación de Izuku, que estaba profundamente dormido. Fuyumi no se había dado cuenta, pues nada más entrar en la cama, se quedó profundamente dormida mientras disfrutaba el calor corporal de Izuku. O en aquella vez que Izuku por accidente se tropezó cayendo sobre Fuyumi con su cabeza metida en sus senos. God Shadow. Clásico de los protas de animes, no sé cómo lo hacen para torpeza de esa manera, es como si tuviesen un imán en la cabeza que los atrae a ese lugar. Bueno, sin importar esos momentos tan incómodos, la pareja disfrutaba de sus pequeñas vacaciones juntos, y hoy no sería menos, pues este día lo usarían para ir al pueblo para comprar algunos regalos en el pueblo para sus familiares y amigos para cuando regresaran a Japón. Izuku conducía el jeep bajando por la carretera que llevaba al pueblo, que estaba abajo de la montaña. Después de unos minutos llegaron y se estacionaron y caminaron al pueblo, siendo acompañado por sus dos bolas de pelos. Pero algo raro pasaba, donde estaba todo el mundo. Esto era muy extraño, no había ninguna persona por la calle y tampoco por las casas, parece ser, pues estaba todo silencioso. Fuyumi. Izuku, mira, dijo apuntando a una pared de las casas. Izuku y Fuyumi se acercaron hasta la pared que Fuyumi apuntó para ver que en ella se encontraban un papel con un hombre que estaba cortando un árbol. Izuku. 55, 55, competición de cortar madera en el gran parque del pueblo. Los Kosei están permitidos, suena interesante, vamos a ver, dijo con un sonría a Fuyumi después de terminar de leer el papel. Fuyumi. Me parece bien, lo de las compras puede ser para otro día, vamos, debemos apresurarnos, falta poco para que dé inicio, dijo al ver la hora de la competencia. Izuku y Fuyumi, sin perder tiempo, se fueron corriendo hasta el parque principal del pueblo, y al casi llegar pudieron ver que ahí se encontraba toda la gente del pueblo que estaba observando a los hombres que estarían en la competencia. Al ya estar entre la gente, pasaron entre ellos para ir a los más frente posible para ver mejor la competencia que ya había iniciado cuando llegaron al frente. Y la verdad era bastante increíble ver cómo cortaban unos troncos muy gruesos a una increíble velocidad como si nada, que aunque fuera un Kosei, la verdad lo así de verlas fácil de lo que parecía. Pero el más increíble de los participantes era un hombre que llevaba una gorra y una mascarilla negra, vestido con unos jeans y una chaqueta de leñador roja con cuadros negros.
que porque era impresionante pues este hombre Keisuke y Fuyumi pudieron reconocer casi a girar su torso superior de un lado a otro cortando y de los dos lados diferentes del tronco, siendo el primero en terminar haciendo que el tronco cayera al suelo. Como muchos ya se habrán dado cuenta, la persona que estaba ahí era Víctor Rosenberg, el ex campeón del mundo y el hombre el cual fue derrotado por Izuku. Esto había sido una verdadera sorpresa para los dos, no esperaba que lo volviera a encontrar tan pronto. Y no que se encontraban incómodos con encontrarlo pues los malos entendidos ya se quedaron en el pasado, por ahora se quedarían solo observándolo y esperarían a que la competencia acabase para ir a saludarlo. Un rato después, la competencia ya había terminado y Víctor se alzó como el aún invicto ganador de los últimos 5 años de la competencia de Corral Leña. La gente aplaudía y gritaba felicitando a Víctor por su victoria, aunque lo que gritaban era un nombre inventado por él pues su identidad era un secreto que él no quería mostrar. Algunos del público que querían saber su identidad gritaban para que se quitara la mascarilla y él respondió con algo que emocionó a todos. Me quitaré la mascarilla si alguno de los presentes viene aquí y es más rápido que yo cortando leña. Toda la gente al escuchar eso se emocionó y algunos hombres salieron del público para ir a intentar si podía ser más rápido que Víctor. Izuku, que estaba viendo esto, también decidido salir, pero fue sujetado del brazo por Fuyumi de la muñeca. Fuyumi. Izuku, no puedes, aún no te recuperas como es debido, dijo preocupado del estado físico de Izuku. Izuku. No te preocupes, ya estoy lo suficientemente bien, además no es como si fuera a pelear contra él de nuevo, dijo golpeando su puño contra su pecho demostrando que estaba lo suficientemente bien para competir. Fuyumi, algo dudosa pero confiando en la palabra de Izuku, le soltó la muñeca y dejó que fuera a competir. Él salió entre el público y caminó hasta estar junto a los demás hombres que se animaron a intentarlo. Víctor, que estaba viendo a los que tuvieron las agallas de retarlo, vio a Izuku haciendo sus miradas se cruzarán. Los dos se dieron una mirada desafiante mientras que un brillo verdoso surgía en sus ojos. Este sería un encuentro emocionante. A cada uno de los que aceptaron el reto se le dio un hacha y le trajeron un tronco muy grueso que lo cortaran. Al ser muchos decidieron que los 4 que terminarán primero, serían los que le harían la competencia a Víctor. Así que sin esperar un siguiendo más y ya con todos listos para comenzar a talar, el hombre que dirigía el encuentro gritó, Ready. Todos los que participaron ya sobre el tronco levantaron el hacha Go. Y de un fuerte bajada comenzaron a cortar su respectivo tronco. Algunos de los participantes daban gritos de esfuerzos intentando cortar el tronco. Los del público que estaban gritando animando a los retadores comenzaron de fijar su mirada en nuestro prota. One moment. Es. Un momento. Él es. I can't be, it's. No puede ser, está aquí. Es. Él es. Debe stop Japan. La bestia de Japón. Nada más decir su nombre, tanto Izuku como Víctor finalizaron al mismo tiempo cortando su tronco. Time. Todos se detuvieron al escuchar como el hombre que dirigía la competencia giró para que dejaran de cortar. Ya con todos quietos dijo que habría un cambio de planes al ver que Izuku y Víctor habían sido los primeros en terminar y que era un empate, así que ellos dos serían los únicos que seguirían con el encuentro. Los demás hombres al escuchar eso voltearon a ver a Izuku quedados sorprendidos, pues estaban viendo al 2 veces campeón del mundo junto frente a sus ojos. Se hubieran enojado con el que dirigía la competencia por sacarlos, pero al ver con quién estarían compitiendo era comprensible. Cada uno fue saliendo del medio del parque para ir al público, no sin antes darle un apretón de manos a Izuku que él simplemente aceptó. Ahora solo quedaban Izuku y Víctor. El director del encuentro comenzó a decir que para hacer el encuentro más interesante y dejar a un verdadero ganador gritó que trajeran al mayor reto de la competencia. Brin Pinocchios, no sé. Traer a la nariz de Pinocho. Godzadou. Quería darle un poco de humor estúpido, no me juzguen por el nombre. Nada más gritar eso la gente gritó emocionada y un camino como neos abrirse entre el público para dar paso a unos hombres mitad bestias que llevaban cargando sobre sus hombros 2 troncos de un gran grosor y un largo de 1,5 metros. Los hombres bestias dejaron un tronco frente a Izuku y otro frente a Víctor. El director del encuentro dijo que ese tronco provenía de Australia, catalogado como la madera más dura del mundo. La regla era fácil, tenían que intentar cortar de forma vertical el tronco hasta llegar al suelo, el primer que lo lograse ganaría. Izuku, que estaba frente al tronco, le dio un ligero toque con su dedo, pudiendo sentir que era mucho más dura que cualquier otra madera que hubiera cortado. Mientras que Víctor estaba algo dudoso, en todos los años que llevaba en esta competición nunca tuvo que intentar cortar esta cosa, es más, nunca supo de su existencia. Ready.
Los dos levantaron sus hachas, Izuku preparó su espalda para usar toda su fuerza ahora intentar atravesar la dura corteza del tronco. Mientras que Víctor también estaba con los brazos totalmente acá o atrás para hacer un giro completo para aprovechar el impulso para cortar lo mejor posible el tronco. Los dos bajaron de un poderoso golpe el hacha con todas sus fuerzas. El filo del hacha de Izuku apenas logró hundirse en la madera unos centímetros. Pero para Víctor fue por completo diferente, pues su hacha literalmente rebotó al tocar el torno solo haciéndole un ligero corte. Al parecer no le había pues el suficiente peso para lograr atravesar la dura corteza. Izuku sin detenerse con algo de esfuerzo sacó el filo del hacha del tronco y levantó los brazos para nuevo bajar de golpe haciendo un corte más profundo y sin detenerse siguió para intentar partir en dos el tronco. Víctor al ver el avance de Izuku decidió probar la técnica de corte de Izuku serpaor las piernas al igual que el levantamiento el hacha girando sus brazos hasta atrás de su espalda mientras sacaba el pecho. Nuevamente le dio una mirada a Izuku para ver cómo hacía el corte y pudo ver que empujaba todo su cuerpo junto con el hacha hacia abajo para cortar el tronco. Y así lo hizo, sus brazos giraron hacia adelante mientras usaba todo el peso de su cuerpo para incluirle más fuerza al golpe. Y para su gran sorpresa el hacha había logrado hacer un corte de más de 30 centímetros. Esto sorprendió de gran medida a los presentes pues Izuku apenas lograba avanzar unos 5 centímetros por corte. Víctor lograba avanzar 4 veces más que Izuku en un solo corte. Víctor con una sonrisa sacó su hacha y volvió a intentar corta con la misma técnica que antes y que cuando bajó el hacha nuevamente obtuvo el mismo resultado. Izuku que estaba algo fatigado pues aún no se recuperaba del todo volteó a ver a Víctor y ver que ya estaba un poco por delante de él. Esto dejó sorprendido a Izuku pero también le dejó con una sonrisa al ver que Víctor intentaba mejorar usando su estilo de cortar tronco mientras lo mezclaba con su kosei. No pudo evitar comparar esto con la idea que tenía con su propuesta de hacer que los boxeadores mezclaran el boxeo con sus poderes. Puede que Víctor pueda llegar a ser una de las personas que lo ayude para tomarlo como ejemplo o al igual que Masaki y Takeo y también Kazuo. Izuku tuvo que dar de pensar en esa idea al ver que Víctor estaba por la mitad del tronco. Izuku lo más rápido que pudo se puso en marcha para comenzar nuevamente a cortar el tronco pero sabía que a este paso no lo alcanzaría y en eso por su mente pasó una muy loca idea y pues como estaba muy lejos de poder ganar ahora, no perdía nada más al intentarlo. Izuku dio unos últimos cortes llegando ya a la mitad del tronco mientras que Víctor ya le faltaban 4 cortes más para finalizar con el tronco. Izuku dejó caer el hacha a un lado llamando la atención de todo el público al pensar que se había rendido. Pero en cambio Izuku puso sus 2 manos dentro del tronco para comenzar a tirar hacia afuera para intentar separar el tronco para fuerza bruta. A todo esto le pareció una locura, ellos sabían que aunque él fuera fuerte y todo eso ninguna persona normal podría. Crack. Un sonido de algo rompiéndose comenzó a escuchar en el lugar de Izuku. Izuku. Eres Honji. Gritó Izuku separando su brazo por completo partiendo a la mitad del tronco ante la cara absoluto asombro del público. Izuku sin más se dejó caer para terminar sentado pues había usado sus últimos gramos de fuerzas que le quedaban. Víctor que ya había dejado de intentar cortar el tronco miraba con unos ojos de asombro a Izuku para después comenzar a reír a carcajadas. Víctor. Universe hace toa más me, haz soft you Izuku nunca dejas de sorprenderme, felicidades a ti Izuku, dijo quitándose la gorra para después quitarse la mascarilla mostrando hacia su rostro ante el público admitiendo la derrota. Nuevamente había sido vencido por Izuku Midoriya. Izuku al verlo se comenzó a levantar y le extendió la mano haciendo que Víctor se la estrechara. La gente se asombró más al ver quién era el campeón de la competencia, pero rápidamente comenzaron a aplaudir por el espectáculo que habían hecho. Fuyumi no pudo evitar negar con la cabeza. Izuku sí que era un irresponsable, le había dicho que no se excediera pero bueno así lo quería ella. Y así finalizaba otro día más en las vacaciones de Izuku y Fuyumi en Canadá. Se están poniendo muy emocionantes y no estaban más que empezando pero tengo una duda. ¿Cómo les estará llegando a los demás en Japón? Mientras tanto en Japón. Se puede ver a Masaki sentado en una larga mesa vestido con un traje elegante mientras que frente a él se encontraba sentados a lo largo de aquella mesa diferentes hombres y mujeres que todos y cada uno de ellos tenían una semejanza. Su cabello negro y ojos de color rojo. En eso un hombre mayor de edad vestido con traje que parecía ser muy corto desde el otro extremo de la gran mesa se levanta para decir las siguientes palabras. Masaki eres nuevamente aceptado para ser un miembro de los Juryoku, tu familia está feliz en tenerte de vuelta. Familia. Casa Midoriya.
El brillo del sol comenzó a asomarse por la ventana de una de la habitación de invitados donde se encontraba durmiendo profundamente un joven de cabellos negros. Bip bip bip. Pero en eso una alarma de su teléfono comienza a sonar obligando a despertarlo de su sueño. El joven de cabellos negros poco a poco comienza a abrir los ojos mostrando sus ojos profundos de color carmesí. Mientras miraba el techo movió su mano hasta donde estaba su teléfono y toca la pantalla apagando la alarma. Da una fuerte aspiración tomando todo el aire posible y después lo boya todo por la boca. Otro día más había comenzado para Masaki en la casa de los Midoriya. Después de mirar unos segundos el techo, se levanta de su futón y comienza a estirarse. Ya había una semana desde que su senpai decidió a quedarse un tiempo más en Canadá y la verdad lo estaba extrañando un montón. Ya quería mostrarle lo fuerte que se había hecho durante su tiempo fuera de Japón. Masaki comenzó a vestirse y cuando ya estaba listo salió de la habitación para dirigirse al baño y hacer su rutina de todas las mañanas mientras pensaba en todas las cosas que pasaron mientras Keisuke junto con Takamura se encontraban allá en Canadá. Lo primero Takamura dejó a Kazuo a cargo del gimnasio mientras él se encontraba afuera y nos preparó una pelea a cada uno diciendo que nos ayudaras mutuamente. Dijo que esto nos ayudaría a ser unos buenos segundo y entrenadores para cuando entrenáramos que a la futura generación de boxeadores. Gotsadou. Para los que no sepan los segundo es la gente que está en la esquina de su respectivo boxeador de su gimnasio para asistirlo. Después de un rato salió del baño y se dirigió a la cocina para sacar una fruta. Después de agarrar un plátano se encaminó fuera del restaurante para comenzar su rutina de cardio. Como ya era muy de mañana no había casi nadie despierto al menos que fueran algunas personas que tenían que despertarse a esa hora a trabajar o algunos héroes que tenían sus turnos nocturno que estaban patrullando por las calles o saltando de tejado en tejado. Mientras que Masaki trotaba por su cabeza, pasaban muchos más de los otros sucesos que pasaron a lo largo de tiempo que Izuku estuvo por Canadá. Como esa vez que Kazuo y él tuvieron un sparring de práctica para prepararse para la pelea con el número 2 de Japón y en un mal movimiento de Kazuo terminó por romperle la nariz con unos de sus golpes que había mesaclaot con su kosei. Lo peor de todo es que la pelea era la siguiente semana así que Kazuo tuvo que ir a la pelea con la incorporación de nariz rota. Pero al final pudo finalizar su combate sin que su rival lo hubiera tocado. Esta sin duda sería un recuerdo gracioso que contar a sus futuros koais. También otras de las cosas que pasaron fue que él se había hecho de un nombre por las calles de Tokio por sus múltiples victorias en sus peleas tanto así que hasta la gente le puso un apodo. Chico antigravedad. A ver, no era el mejor apodo del mundo, y fue algo cómico ahora que lo recuerda, fue cuando estaba de compras con la señora Inko y una persona gritó oye eres el chico antigravedad. Desde de que esa persona gritara la gente al alrededor comenzó a reconocer y comenzó a felicitarme por mis peleas y mi talento en el box. En ese momento sentí una sensación casi indescriptible tanto que casi me hace llorar, era como si por fin alguien además de su senpai y sus demás conocidos lo elogiaban por sus logros fue algo genial. Fue algo genial de recordar también porque ahora la gente ya no lo miraba como miren es el chico que entrena con el campeón del mundo o cosas así por fin me hice de un nombre propio aunque no es el mejor del mundo es algo con lo que me siento orgulloso. Otra cosas que pasaron además de esas fue que durante la escuela comenzó a llamar mucho más la atención al ser alguien entre varias comillas famoso mis compañeros se acercaban a conversar conmigo y también comenzó a hacer amigos y una que otra vez algunas de las chicas de mi clase y de otras me echan el ojo, esto no me sucedía antes del boxeo y era porque apenas tenía tiempo para socializar pues tenía que trabajar de medio tiempo y apenas tenía tiempo para estar de puesto en clase y me encontraba siempre apartado del resto de mis compañeros. Pero todo eso ahora cambió, y todo gracias que pude conocer a Senpai, si no fuera por él quizás donde estaría ahora. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Masaki y sin poder evitarlo comenzó a aumentar la velocidad a la que estaba trotando para comenzar a correr, ver esos recuerdos la dieron más energía para esforzarse al máximo. Un tiempo después. Masaki había regresado al restaurante de correr después de su hora de cardio habitual de todas las mañanas. Al entrar pudo escuchar ruido proveniente de la cocina, al parecer Inko ya se había levantado para hacer el desayuno para los dos. Masaki pasó por la zona del restaurante para dirigir dentro de la casa, se quitó los zapatos y luego entró dentro dirigiéndose al living donde ya se encontraba Inko sirviendo el desayuno. Inko. Masaki-chan buenos días ¿cómo estuvo el entrenamiento? Dijo con una cálida sonrisa que solo una madre podría dar.
Masaki al ver a Inko no pudo evitar sonreír, pues él prácticamente no tenía madre, pues el día que despertó su particularidad su familia lo había hecho de al lado, tanto su madre y su padre lo repudiaron por ser una deshonra para la familia, tanto así que, cuando era la hora de la comida en su casa, hacían que los sirvientes le trajeran la comida a su habitación para que comiera ahí solo. Pero ahora al mirar a Inko no podía evitar sentir que ahora ella se había convertido en una especie de madre para él, lo cuidaba siempre con una sonrisa en la cara como si le dijera que todo estaría bien, lo escuchaba cuando tenía problemas o dudas y también lo regañaba cuando hacía algo que no debía. Durante el mes que tuvo a Fura Izuku pudo fortalecer un vínculo de madre e hijo con Inko. Aunque quizás solo él veía así, y ella solo intentaba ser amable. Masaki le regresó los buenos días Inko y se sentó a desayunar mientras que conversaban. Hablaban de algunas cosas tribales como la escuela, el restaurante, los avances que ha logrado Fumiko en la academia, que ahora la estaban nombrando una de los futuros tres grandes junto a Katsuki y Todoroki aunque aún no estén en tercer grado, y también como no de los sucesos de Izuku en Canadá, que algunos salieron por la tele como Izuku compitiendo con Víctor en una competencia de cortar leña. El momento era de felicidad y risas recordando esos momentos de alegría, pero de la nada la expresión de Inko tuvo una expresión seria. Inko. Masaki, dijo llamándolo por su nombre sin ningún honorífico. Masaki dejó de comer al escuchar a Inko hablarle de esa manera, supo que esto era serio. Inko al ver que tenía la total atención de Masaki, tomó aire y comenzó a hablar con una expresión caída en el rostro que solo ella podría dar. Inko. Masaki, han pasado un año desde que comenzaste a vivir con nosotros, aún recuerdo cuando Izuku te trajo aquí para que pudieras vivir en esta casa, cuando te conocí y escuché tu historia, lo primero que pude ver cuando te vi fue a un niño que necesitaba algo que le había quitado, un hogar, por eso te acepté en nuestra casa, tanto yo como mi familia te hemos agarrado cariño. Fumiko te ve como uno más de la familia, Izuku te ve como su hermano pequeño que quiere guiar y proteger, y yo te veo hasta como mi propio hijo, por eso. En eso Inko saca debajo de la mesa un papel poniéndolo sobre la mesa. Masaki, que estaba al borde de las lágrimas, al ver lo que decía el papel, las lágrimas comenzaron a caer por su cara. ¿Te gustaría ser un miembro más de esta familia? ¿Te gustaría ser un Midoriya? Masaki estaba sin palabras, ningún salía de sus labios, estaba atónito. Inko. Ya lo hablé con Izuku por teléfono y él está encantado y Fumiko también lo está, solo falta que tú aceptes, claro, ¿o estás de acuerdo? El corazón de Masaki quería gritar que a gritos que sí, pero la mente de Masaki lo mantuvo callado. Masaki se limpió las lágrimas de sus ojos y con una mirada seria habló. Masaki. ¿Me puede dar tiempo para pensarlo? Cuando regrese de la escuela le daré mi respuesta, dijo con una mirada seria. Inko al escuchar eso y ver que Masaki solo sonrió y aceptó diciendo que esperaría con ansias su respuesta. Masaki al escuchar eso se puso de pie agradeciendo la comida para dirigirse a su habitación para cambiarse para la escuela. Ya vestido y listo, agarró su mochila y salió del restaurante despidiéndose de Inko. Durante el camino a la escuela Masaki tenía pensamientos de la propuesta de Inko. Él ya tenía la mentalidad de haber aceptado ser parte de su familia. Pero entonces, ¿por qué no le dijo que sí? Pues la respuesta es simple. Aún tengo un asunto pendiente que resolver. Fue lo que dijo en voz alta al llegar a la entrada de la academia y ve que en ella se encontraba un auto negro estacionado frente a ella. Masaki al caminar para entrar a la academia dirigió su mirada al auto, pudiendo ver que en la puerta del mismo se encontraba un logo que él conocía muy bien. Era un logo de una mano que estaba sobre una montaña sin tocarla, la cual estaba siendo aplastada y destruida por una fuerza invisible, y justo abajo de él decía, familia Juryoku. Era la familia de Masaki, pero ¿por qué se encontraba en la escuela donde él estudiaba? Pues la respuesta es simple. Fama, ellos después de enterarse de que su inútil hijo que había desterrado del clan logró convertirse en un reconocido boxeador con su inútil Kosei, intentó convencer a Masaki que regresara a la familia, así que ellos fueron a hablar con él para poder invitarlo nuevamente a la familia. Así que hace meses ellos esperan afuera de la escuela de Masaki, esperando a que él salga, intentando convencerlo para que él vaya con ellos. Pero Masaki siempre se negaba, pues no tenía nada que hablar de con la familia, que lo había abandonado cuando no era nada, y ahora que era alguien querían algo de él, que se vayan al diablo. Eso fue lo que pensó Masaki. Pero, ahora será distinto, pues ahora tenía una verdadera razón para hablar con ellos. Masaki dio una última mirada al auto para después entrar a la academia, donde en el camino se encontró con sus amigos. 5 horas después. Masaki salía de la escuela mientras hablaba con sus amigos, pero ya la entrada se quedó en silencio. Masaki, ¿qué pasa? ¿Por qué te quedaste callado de la nada? Dijo al ver a su amigo que se quedó en silencio.
Masaki sin decir nada comenzó a caminar hasta el auto negro que estaba estacionado delante de la escuela y simplemente abrió la puerta y entré dentro. Los choferes del auto sin decir ni una sola palabra o hacer algún sonido comenzaron a conducir en dirección a la mansión Juryoku. Los amigos de Masaki al ver Masaki irse en ese auto lo único que pudieron hacer fue pensar en lo siguiente. Así que por fin lo decidiste, amigo. Mientras tanto Masaki. Él ya se encontraba en camino para llegar a la mansión de los Juryoku-de. En su rostro se encontraba una expresión de seriedad que nunca había mostrado en nadie, era una fría y decidida. Señor, hemos llegado. Dijo el chofer deteniéndose frente a una gran mansión que un gran terreno se podía comparar con el tamaño de las de los Todorokis. La puerta del auto fue abierta por el chofer y Masaki salió del auto para estar frente a la gran puerta de los muros de afuera donde lo estaba esperando uno de los mayordomos de la mansión y atrás de él unas criadas en fila haciendo una reverencia. Señor Masaki, lo estábamos esperando, por favor sígame, los líderes los esperan en el gran comedor, pero primero debe cambiarse para estar presentable frente a ellos, dijo para comenzar a caminar hacia la mansión para que Masaki lo siguiera. Masaki sin decir ni una palabra lo siguió y justo detrás de él las criadas. Al entrar a la mansión más mayordomos y crudas lo esperaron haciendo una reverencia, pero él simplemente siguió al mayordomo de la entrada hasta una habitación que Masaki pudo reconocer muy bien. Esta era su antigua habitación donde siempre se encontraba en soledad durante su niñez. Sobre la cama se encontraba tendido un traje de color rojo carmesí con una camisa de color negro y una corbata del mismo color de la camisa, y a los pies de la cama unos zapatos de punta cuadrada de color negro. Muy bien, señor Masaki, por favor cambies y cuando esté listo lo guiaré a buscar a la habitación donde lo están esperando los líderes. Justo cuando el mayordomo estaba por irse, Masaki lo detiene. Disculpe, ¿podría hacerme un favor?, dijo mientras lo miraba de frente. Sí, claro, con gusto, señor Masaki. Puedes esperar con mi mochila. Cuando en la entrada yo pudo ir solo hasta donde están ellos. Están bien, señor, dijo cerrando la puerta dejando a Masaki solo en la habitación. Ya solo Masaki se comienza a desvestir y dejar su ropa escolar en la mochila junto con sus zapatos. Cuando ya tenía todo guardado se comenzó a vestir con el traje de la cama. Para cuando terminó de vestirse se miró en él, se acomodó la corbata y después agarró su mochila y salió de la habitación. Ya afuera caminó hasta la entrada y le entregó su mochila al mayordomo de la entrada. Ya sin la mochila se dio media vuelta para dirigirse hacia la habitación donde lo estaban esperando. Señor Masaki, dijo el mayordomo haciendo que Masaki se detenería, pero aún no le daba la espalda. Buena suerte. Masaki al escuchar eso se le formó una sonrisa en los labios y volteó para verlo. Masaki. La tendré, Rai, gracias por todo, dijo y sin más se dio media vuelta para irse. Masaki subió las escaleras y caminó hacia el ala oeste de la mansión, caminando por un largo pasillo hasta detenerse frente a una gran puerta. Tomó un bocanada de aire y luego suspiró para después abrir la puerta. Al abrir pudo ver que dentro se había una larga mesa donde se encontraban sentados las cabezas de la familia, entre ellos sus padres. Masaki, bien, por fin te decidiste a venir, vamos, toma asiento. Masaki sin decir nada se sentó en el asiento que estaba en el extremo contrario de la mesa frente al cabeza de la familia que está al otro lado de la larga mesa. Es de mi agrado saber que aceptaste nuestra propuesta venir aquí para hablar contigo, Masaki. He de decir que me sorprendiste de sobremanera, nunca esperé que consiguieras convertirte en alguien de gran renombre, dijo el cabeza de familia mientras agitaba una copa rellena de vino en su mano izquierda. Masaki no dijo nada, solo se mantenía en silencio con la mirada agachada, no queriendo ver que a la cara al cabeza de la familia Juryoku. Pero suficiente de palabrería absurdas, te invitamos aquí para decirte algo importante, algo que seguramente estás esperando con ansias durante mucho tiempo. Poniéndose de pie junto con los demás miembros de la mesa, dejando a Masaki solo sentado. Masaki, eres nuevamente aceptado para ser un miembro de los Juryoku, tu familia está feliz en tenerte de vuelta. Finalizó levantando su copa hacia Masaki junto a los demás miembros de la mesa que también lo hicieron con una sonrisa en el rostro. Masaki aún se mantenía en silencio sin levantar la mirada. Jajaj, mírenlo, familia está tan emocionado que no es capaz de decir ni una palabra. Tranquilo Masaki, ya no es necesario que te quedes callado, puedes relajarte ahora mismo, estás con tu familia, dijo para darle un trago su copa. Masaki. Jeje, familia. El cabeza de la familia fijó su mirada en Masaki al escuchar la primera palabra que salió de él al entrar a la habitación. Masaki. Estás muy equivocado, anciano, dijo levantándose de su asiento, levantando la mirada, mostrando sus profundos ojos carmesís con un brillo verde que emanaba de ellos con una expresión seria. La familia quedó sin aire al escuchar la forma en la que se dirigió Masaki al cabeza de la familia. Masaki.
Ustedes no son y nunca fueron o serán mi familia, no te hagas la idea equivocada, no vine aquí para volver a esta repugnante como lo llamaban ustedes así familia, no yo solo vine aquí para dejar que las cosas bien valoras a todos ustedes a partir de hoy corto cualquier relación con ustedes pues de ahora en adelante no soy Masaki Juryoku, a partir de hoy seré recordado hasta el día de mi muerte como. En eso por la mente pasan las palabras que le dijo Inko. ¿Te gustaría ser un miembro más de esta familia? ¿Te gustaría ser un Midoriya? Masaki dio una sonrisa de confianza y así a la familia. Masaki Midoriya. Oda la habitación se quedó en silencioso ante lo que dijo Masaki. El cabeza de la familia estaba temblando de la rabia mientras que la copa que estaba en su mano comenzaban a aparecer grietas de la presión que él ejercía. Masaki. Esta será la última vez que tendré contacto con ustedes, si me lo vuelvo a encontrar en mi camino o acosándome llevaré esto a juicio, me pregunto qué pensaría la gente al ver que una familia tan importante está acosando a un joven estudiante, dijo con una sonrisa burlona. La antes mirada impasible del cabeza de la familia comenzó a ser una mirada de odio contenido. Masaki. Eso es todo, que tengan un buen día secta de imbéciles, dijo para comenzar a caminar hacia la puerta para irse de la habitación. Mocoso indolente tus no te vas a ningún lado. Gritó el cabeza de la familia aplastando la coña de su mano para después extender la mano así Masaki para aplastarlo con una cúpula de grave que multiplica el peso en donde Masaki se encontraba. Masaki que ya se encontraba frente a la puerta agachado un poco el cuerpo al sentir una gran fuerza sobre él. ¿En serio piensas que puedes decir esas cosas y salir de aquí como si nada? El cabeza de la familia no dejaría que esta ofensa se quedara impune. Los demás miembros de la Fumayalai se quedaron quietos en el lugar sin hacer nada mientras miraban a Masaki para después quedar sorprendidos al ver cómo Masaki movía sus manos para agarrar el manillar de la puerta. Mocoso insolente. Gritó poniendo en vez del doble de presión en Masaki esta vez puso el triple haciendo que las piernas de Masaki se flexionaran un poco mientras que el piso alrededor de él se comenzaba a romper por la fuerza de la presión. No dejaré que vayas a ningún lado, hasta que estés de rodillas pidiendo clemencia ante mí, una basura como tú piensa que puede venir aquí y creerse la gran cosa, eres un inútil que solo tuvo un poco de suerte, pero eso ya se acabó. Gritó a todo pulmón totalmente enfurecido mientras que no dejaba de ejercer presión en Masaki. Pero nuevamente Masaki aún con esa presión bajó la manija de la para abrir y empujarla dejando totalmente perplejo a los presentes. El cabeza de la familia al ver esto y ver que estaba quedando en ridículo decidió no seguir jugando más y argumentó la fuerza de presión hasta un total de 5 veces más. Y esta vez el cuerpo de Masaki no pudo resistir más y cayó de rodillas en el suelo mientras que Sumnao se agarraba de la manija de la puerta. Ja, eso es como me gusta verte de rodillas pidiendo clemencia vamos pídeme piedad, ¿dónde quedó ese espíritu no ir 3S más que una basu? El jefe de la familia no pudo seguir hablando, pues terminó por caer de espalda y terminar sentado en su silla mientras que desde su nariz, oreja y ojos comenzaban a salir sangre. Al parecer se le había olvidado que los coses también afectaban al usuario de una manera física y el usar una fuerza de gradas tan grande su mente no pudo aguantar la presión. Masaki al no sentir la fuerza de antes se puso de pie y se acomodó la corbata y limpiaba el polvo en sus hombros para después voltear a ver al jefe de la familia que se ensiente en su asiento. Masaki. Díganle a ese viejo que ya no está en edad de enfrentarse a los jóvenes o podría hacerse daño, dijo finalizando con una sonrisa burlona para después salir de la habitación. Masaki caminaba con un andar imponente hasta la entrada donde lo estaba esperando el mayordomo conocido como Rai. Rai. Su mochila señor, dijo entregándosela con una sonrisa. Masaki. Gracias Rai, lo único bueno de venir aquí además de dejar a ese viejo en ridículo fue volver a verte, gracias por haberme traído la comida a mi habitación durante tantos años, por ser bueno conmigo y por ser mi amigo cuando estuve acá, espero que estés bien. Rai. No hay de qué señor, espero que viva su vida con la frente en alto y orgulloso del gran hombre en el que se ha convertido, espero volver a verlo en mejores circunstancias, dijo haciendo una reverencia. Masaki. Igualmente dijo también haciéndole una reverencia. Rai le abre la puerta a Masaki y él salió de la mansión dirigiendo hacia la gran puerta que se encontraba abierta. Ahora era hora de regresar a su verdadero hogar donde lo estaba esperando su verdadera familia. Tú puedes papá. Gimnasio Kamogawa. Sobre el ring de boxeo se podía ver a los dos únicos integrantes del gimnasio de momento hasta que llegue Izuku teniendo un sparring de práctica para ver qué tanto habían mejorado. Todo ante la atenta mirada de Takamura que los observa con una sonrisa de satisfacción en el rastro. Takamura.
Estos dos sí que han mejorado, mucho más de lo que había esperado, el mucho cuando regrese de sus vacaciones seguramente estará muy sorprendido, quizás hasta puede que termine perdiendo con alguno de ellos si no va en serio, pensó mientras veía como Masaki y Kazuo tenía un intercambio de golpes en el centro del ring. Kazuo, que estaba esquivando los golpes en cortos lanzados por Masaki, estaba verdaderamente asombrado, no sabía qué era lo que le había pasado a Masaki, pero se le notaba más suelto y veloz de lo normal, también su mirada se notaba más limpia y atenta a cualquier movimiento suyo que esquivando sin ningún problema. Era como si Masaki se hubiera quitado de algo de encima que no le permitía tener esa libertad que estaba mostrando justo. De la nada Masaki comenzó a lanzar mucho más rápido su combinación de golpes, obligando a Kazuo hasta la esquina. Kazuo. Demonios, tengo que alejarlo, ¿qué? Pensó aprovechando una pequeña abertura que pudo ver, lanzando un gancho de derecha directo a la cabeza de Masaki. Lo que no espero es que Masaki se dejara caer hacia su lado derecho mientras usaba su kosei para mantenerse en su pie derecho para después con la fuerza de sus dedos girar en su eje hacia Kazuo. Tanto Takamura como Kazuo estaban con sus ojos bien abiertos al ver esto, pues Masaki estaba haciendo algo que ellos jamás esperado. Pues él cada vez que se dejaba a caer siempre hacía rotar su cuerpo hacia afuera para atacar a su oponente del lado contrario. Kazuo, que estaba aún en una posición muy desventajosa pues su puño había fallado el gancho, lo único que pudo hacer fue ver a Masaki en aquella posición. Masaki, sin dejar de girar en su eje, comenzó a subir y con fuerza lanzó un potente uppercut, si se le puede llamar así, que hizo que los pies de Kazuo dejaran de tocar la lona. Mientras que el cuerpo de Kazuo caía, Masaki terminó de dar vuelta en su eje para terminar de pie, frenando su giro con su pie izquierdo y terminando por ver cómo Kazuo caí sentado en la lona con la visión algo perdida después de ese golpe. Gotsadou. Bien, antes de continuar vamos a dar un pequeño detalle con esta técnica que le acabo de inventar a Masaki, y si muchos se estarán preguntando de qué marca me fumo para que mi cabeza me se invente estas cosas, para dejárselos más fácil, esto es como el Shoryuken de Ken y Ryu de Street Fighter pero sin despegar los pies del suelo, o mejor dicho el pie del suelo. Si quieren pueden intentarlo, pues yo lo hizo cuando me lo estaba inventado, estaba usando mi cama de apoyo, pies, por obvias razones no puedo mantenerme en un pie mientras me inclino hacia un lado, no soy Masaki XD, bueno, esta técnica no tiene nombre así que quiero escuchar algunas sugerencias suyas, si es que a mí no se me ocurre nada para el nombre. Bueno, ahora sí pueden seguir con el capítulo. Masaki. Señor Kazuo se encuentra en bien, dijo hincándose para ver a Kazuo que estaba sentado en la esquina. Kazuo tardó unos segundos en responder hasta que su vista perdida regresó su oír completo, pudiendo ver a Masaki frente suyo hablando. Kazuo. Sí, estoy bien, vaya, pero ¿qué clase de golpe fue ese? Dijo sujetándose su cabeza sintiendo como aún su cerebro se agitaba dentro. Takamura. Bueno, creo que por hoy es suficiente, Kazuo, véala a descansar, recuerda que no tienes que sobreesforzarte mucho, en 2 semanas será tu pelea por el título de Japón, dijo haciendo que Kazuo asintió y se levantó de la lona para salir del ring. Ya afuera del ring se quitó los guantes, el casco de protección de la para caminar hasta las duchas, dejando solos a Takamura y a Masaki. Takamura. Bien, ahora mocoso, ¿cuándo demonios aprendiste eso? Dijo refiriéndose a la técnica que acababa de hacer Masaki. Masaki. Bueno, lo llevo practicando desde que me hice un boxeador profesional, estuve por todos los medios intentar hacer un golpe propio, pues Izuku-senpai y Kazuo-senpai ya tienen su propia técnica y yo no quería ser menos, así que me quise, estuve intentando crearla complementando mi kosei y la bomba de senpai y bueno, apareció esto, aunque siento que le falta algo, dijo apoyando su puño con su mentón mientras pensaba que le faltaba a su técnico. Takamura. Jajajaja, mocoso, solo te falta fortalecer tu cuerpo para que sea mucho más fuerte el impacto, pero crees que puedes mejorarlo a tu manera, dejaré algo para que lo pienses mejor, mocoso, dijo para después darse media vuelta, soltando un gran pedo para después irse a su oficina. Masaki. Usted está muerto por dentro, dijo tapándose la nariz para no oler el nauseabundo olor que dejó Takamura, que se esparció por todo el gimnasio. Mientras que esto sucedía, Kazuo se encontraba en las duchas, mientras que el agua caliente caía sobre él. Kazuo frunció el ceño al sentir algo de dolor en su mandíbula, aún le dolía, no pudo evitar sonreír orgulloso, pues Masaki se había hecho fuerte, muy fuerte y en tan solo un año estaba en un nivel casi igual al suyo. Kazuo. Si no tenemos cuidado posiblemente nos superará, espero que Izuku tampoco va a la guardia, dijo mientras giraba la llave cerrando el paso del agua. Caminó para salir a los vestidores y comenzó a secarse con una toalla para después comenzar a vestirse, y cuando estuvo listo salió de los vestidores. Por hoy terminaría el entrenamiento y pasaría tiempo con su familia.
Al salir al gimnasio su cara comenzó a cambiar al sentir un olor totalmente asqueroso. Kazuo. ¿Pero qué mierda es ese olor? Gritó a todo pulmón para salir rápidamente del gimnasio. Todo eso fue escuchado por Takamura, que estaba sentado en su asiento personal de cuero con un habano encendido en su boca sujetado con sus dientes con una gran sonrisa. Takamura. A esta juventud cada día más débiles, ¿no pueden aguantar un poco de mis fragancias?, dijo dejando escapar un bocanada de humo. A Takamura nunca iba a cambiar no importa cuánto tiempo pase. Mientras tanto Kazuo. Él después de salir corriendo del gimnasio para escapar de ese nauseabundo olor comenzó a respirar en busca de oxígeno limpio y purificador. Ya relajado comenzó a caminar para irse a su casa, mientras paseaba por las calles de Tokio algunas personas se le quedaban viendo pues como Masaki Izuku se había hecho de una fama aunque ahora era más reconocido. Pues antes de su pelea contra Izuku en la que perdió era conocido como mano de piedra Makunouchi por su conocido Kosei que cubría sus puños de una capa de concreto. Pero ahora que hizo su regreso y avanzó derrotando a todos y cada uno de sus rivales lo conocían por otro nombre. Fujin. Dios del viento. Gotsudou. Dato así le dicen ahí pone el manga después una pelea que no diré cuál para no joderle la experiencia a la gente que no se ha leído el manga, sigamos. ¿Y por qué este apodo su preguntarán? Pues digamos que cada vez que inicia el round Kazuo se movía a una velocidad tan alta que cortaba el aire con su golpe y cuerpo y sin contar su golpe estrella, el Densei Roll el ataque que literalmente provocaba un huracán que cuando era soltado hacía que su oponente no se logra levantar de la lona. Además como solo faltaban 2 semanas para su combate contra el campeón de peso medio de Japón su nombre estaba en boca de todos. Kazuo Makunouchi estaba de regreso para arrebatarle algo que por nombre era suyo. El título japonés. Bueno suficiente de eso regresemos con Kazuo que ya estaba a las puertas de su casa. Sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta. Nada más entrar dentro pudo escuchar un paso que se acercaban a gran velocidad hacia la entrada. «Papá», gritó un pequeño niño de cabello azul oscuro que parecía tener no más de 7 años que saltó a abrazar a su padre siendo sujetado en el aire por Kazuo. Kazuo. «Ayate ¿cómo está mi pequeño campeón?», dijo levantando a su hijo de brazos. Ayate Makunouchi el pequeño consentido de Kazuo pues es su único hijo y uno de sus mayores orgullos. Ayate. Estos más que bien, hoy logré defender a Aiko de unos niños 2 años mayores que nosotros debiste verme lo golpe de ma forma que me enseñaste terminó por caer de rodillas y sus 2 amigos se fueron corriendo asustados, dijo con una gran sonrisa mientras lanzaba al aire un golpe de derecha mostrando cómo lo había golpeado. Kazuo. Si me hubiera encantado verte pero recuerda que si no es necesario que pelees no lo hagas, recuerda que la violencia no es la salida de todo y que lo que te enseño es solo para defenderte a tú y a los demás cuando es la situación lo requiera, ¿me entendiste hijo? Ayate. Sí papá, dijo con una sonrisa en el rostro. Como me lo esperaba de tal palo tal astilla. Dijo haciendo aparición una mujer de 1,60 algo rellenitas cabello largo de color azul oscuro de mirada amable y cuna destacan la cicatriz que recorría desde el orificio derecho de su nariz que bajaba hasta su labio. Kazuo. Hola querida, dijo acercándose a su esposa para saludarla con un beso en los labios. Ella gustosa se lo regresó mientras que Uchiho miraba todo con una cara de asco. Ayate. Por favor no hagan eso enfrente mía, dijo volteando a un lado asqueado. Los dos se separan al escuchar la queja de su hijo. Pero cuando tú te estés besando con Aiko no lo será, no hijo. Ayate. Que ella no es mi novia y no me gusta, dijo con un sonrojo en las mejillas. Kazuo. Mamá no dijo que fuera tu novia, dijo de forma burlona haciendo que su hijo se sonrojara más para después soltera de los brazos de su padre y correr dentro de la casa avergonzado. Qué rápido crecen. Dijo soltando un suspiro. Kazuo. Y que lo digas, ya lo estoy viendo Hiroko en unos años más será todo un hombre capaz de hacer todo lo que se proponga, dijo poniéndose al lado de su esposa, pasando su brazo derecho sobre su hombro para abrazarla. Hiroko volteó a ver a Kazuo por unos segundos para después inclinar su cabeza apoyándola en su hombro. Se sentía la mujer más feliz de todo el mundo, lo tenía todo una vida sin problemas un hijo, un gran esposo en todos los sentidos entendibles. Gotsudou. Digamos que Kazuo no solo heredó el apellido de Ippo ya saben a lo que me refiero. Esta era una vida que no cambiaría por nada y no se arrepentía en tenerla y esperaba que durara por mucho tiempo. Ayate. Mamá el arroz huele un poco extraño, dijo asomando por la puerta que conectaba a la cocina para hablarle a su madre que estaba en la entrada con Kazuo. Hiroko. Se me olvidó apagar la cocina. Gritó para salir corriendo hacia la cocina. Kazuo.
Tan olvidadiza como siempre, bueno es uno de tus encantos, dijo de forma graciosa para después seguir a su esposa. Al parecer este sería otro día más, donde tendría que comer arroz un poco quemado, bueno ¿qué se le puede hacer? Varios días después. Se puede ver a Kazuo entrando en el gimnasio Kamogawa golpeando el costal de box mientras era observado por su hijo que lo observaba fascinado por la fuerza de su padre pero a la vez al verlo una duda llegó a su cabeza. Ayate. Papá? Dijo haciendo que Kauso dejara de pegarle al costal. Kazuo. Sí que sucede campeón, dijo deteniendo el costal que no dejó de tambalearse después de los golpes con la mano. Ayate. ¿Puedo saber por qué dejaste de ocupar tu Kosei? Digo pues no te sería muchísimo más fácil si lo usaras en tus peleas. Preguntó haciendo que Kazuo pusiera una expresión seria. Kazuo cruzó los brazos y miró al techo pensando qué respuesta, pensó por un buen rato haciendo sonidos con su boca mientras buscaba una razón y cuando por fin la encontró miró a su hijo con una sonrisa. Kazuo. Porque es emocionante, dijo con una sonrisa. Ayate. ¿Emocionante? Dijo sin entender. Kazuo. Sí, ya sé que es raro de escuchar, pero verás hijo antes de pelear contra Izuku la bestia de Japón mis peleas eran aburridas, siempre entraba al ring sabiendo que con un simple golpe que le dará a mi oponente haría que cayera a la lona noqueado al inicio. Ayate miró a su padre poniendo toda su atención en él. Kazuo. Cuando conocí el boxeo pensaba que serían peleas emocionantes, pero al pasar el tiempo me di cuenta que no lo era, pero todo cambió cuando peleé contra él esa sensación de estar de igual a igual contra alguien, no, esa sensación de pelear contra alguien que es superior a ti en todos los sentidos, que te obliga a sacar todas las fuerzas que tengas dentro de ti, obligarte a ir más allá a unos límites que nunca habías conocido esa sensación es algo que es simplemente incomparable, por eso después de que aunque haya perdido contra Izuku me prometí a mí mismo que nunca más usaría mi Kosei. Aya se quedó sin palabras al ver que como un brillo verde aparecía en los ojos de su padre. Kauso. Y seguiré cumpliendo la promesa hasta el día que pueda tener nuevamente mi revancha con Izuku Midoriya y lo pueda vencer con mi propia fuerza no con algo que simplemente se me fue otorgado por solo nacer, dijo apretando su puño mientras lo veía. Ayate miró a su padre con un brillo en su ojo de admiración total. Kazuo. Lo siento creo que me deje llevar un poco, dijo al darse cuenta que le había dicho muchas cosas que posiblemente su padre hijo había entendido. Ayate. Increíble papá. Grito eufórico. Kauso. Dijo extrañado al ver a su hijo reaccionar así. Ayate. No entendí mucho lo que me dijiste, pero al ver tu expresión pudo entenderte, debe de ser algo increíble esa emoción que dices podrías enseñármela. Grito con una expresión de emoción por aprender. Kazuo no pudo evitar soltar un carcajada y su hijo al verlo reír se quedó con una expresión de extrañado. Kauso. Lo siento hijo pero es que no es algo que se pueda enseñar es algo que uno mismo debe probar por uno mismo, además la sensación que te digo no solo sucede con el boxeo, puede pasar con diferentes cosas no sé algo tocar un instrumento o escuchar música o jugar algún otro deporte o el ser un héroe, esa emoción que te digo solo sucede cuando tú haces lo que te gusta algunos no la sienten al principio, no lo consiguen como a mí me pasó pero al fin la cielo le pasa, quién sabe quizás cuando seas grande y hayas elegido lo que quieras ser tal vez lo logres sentir. Ayate. Yo quiero ser un boxeador como tú. Grito a todo pulmón. Kazuo. Estaría encantado de enseñarte pero este no es un camino para niños débiles, dime serás capaz de seguir aunque llores. Ayate. Yo no soy débil y no lloro, sé que puedo, dijo con una expresión decidida. Kazuo. Está bien cuando cumplas los 10 años y aún estás decidido en ser un boxeador de entrenarse, trato hijo, dijo extendiendo el puño. Ayate. Trato hecho papá, dijo chocando los puños con él. Quién sabe posiblemente el gimnasio tenga un nuevo miembro en unos años más. 2 días después. El día llegó y Kazuo se encontró en el ring en su esquina esperando a que la campana diera inicio el combate. En la esquina opuesta se encontraba el campeón que lo miraba con una mirada seria que demostraba que no tomaría a la ligera a Kazuo, hoy en día ya se ha demostrado más que suficiente de lo que eran capaces los boxeadores del gimnasio Kamogawa. Ayate que está junto a su madre en los asientos frente al ring veía a su padre con algo de nervios, pues esta era la primera vez que iba a verlo en vivo, pues siempre se quedaba en casa y lo veía por la tele pero hoy era una pelea importante y tenía que estar junto a su padre para cuando él se hiciera con el cinturón. Takamura que estaba en la esquina miraba al campeón le había hablado de su Kosei a Kazuo y durante ese tiempo se estuvieron preparando para contrarrestarlo solo esperaba que pudiera hacerle frente. Masaki que estaba junto a Takamura como segundo pedía que su senpai lograra vencer al campeón sin ningún contratiempo. Dim dim. A boxear.
El sonido de la campana junto con la frase del referee dio inicio a la pelea y el público apenas tuvo tiempo de parpadear ante a la salida explosiva que tuvo Kauso, que salió disparado al campeón mientras comenzaba a inclinarse de lado a lado haciendo un 8 con la cabeza. Comentarista. Damas y caballeros, el dios del viento no le da ni tiempo de reaccionar al campeón y arremete con su técnica insignia, el Dempsey Roll. El Dempsey Roll ya era conocido por la gente y todos ya sabían lo destructivos que podía llegar a ser si eras golpeado por esa lluvia de ganchos. Cualquiera hubiera intentado correr, pero el campeón simplemente se quedó en su esquina mientras observaba a Kazuo con una expresión seria mientras abrió su guardia como si le estuviera gritando: "Aquí estoy, ven y intenta derribarme". Kazuo no iba a negar tal invitación y sin esperar un segundo más comenzó a lanzar su lluvia de golpes contra la cara del campeón. Kazuo ponía todo el peso de su cuerpo en cada golpe, cualquiera hubiera caído ante tal ráfaga, pero el campeón se mantuvo quieto sin hacer una queja recibiendo los golpes mientras su cara se deformaba ante el impacto como si fuera una especie de gelatina. Hasta que Kazuo tuvo que retroceder al ver cómo el campeón levantó su puño izquierdo lanzando un golpe que por suerte había fallado, pues Kazuo ya se encontraba lo suficiente lejos de él. Ahora se estarán preguntando por qué Kauso se apartó al ver cómo el campeón de la había intentado golpearlo, pues todo tenía que ver con el Kosei de él. Absorción de impacto. Es Kosei permite al usuario alterar su cuerpo para que adquiera una textura de una esponja, permitiendo absorbe la fuerza del golpe. En este estado el portador no sufre ningún daño, esta energía puede ser liberada cuando el portado quiera soltándola en un golpe, la energía no se irá del cuerpo hasta que el portador no haya golpeado algo. Pero qué clase de injusticia era esta como Kazuo propia y ganarle a alguien que literalmente su poder le permite ser un consta de boxeo con patas que no sienta nada y además puede vencerlo de un golpe si quisiera. Pues digamos que este Kosei no era tan poderoso como se hacía parecer. Flashback. Esto había pasado durante el tiempo en el que Izuku aún se encontraba entrenado para su pelea contra Víctor. Se puede ver a Kauso junto a Masaki mientras miraban un video del campeón en una de sus defensas por el título. Todo esto pasan mientras que Takamura miraba también la pelea desde una videollamada de la computadora desde Canadá. La pelea avanzó de lo más normal hasta que llegó un momento en el que Takamura habló desde la videollamada. Takamura. Espera un segundo, retrocédelo un poco, dijo al ver algo que le llamó la atención. Masaki, que tenía el control, retrocedió el video unos segundos. Takamura. Ahora acerca más la cámara. Masaki apretó unos botones del control acercando la imagen del video para después darle a play. Takamura. Justo ahí observen, dijo Park, que los dos prestarán mucha atención al que estaba pasando en el video. Lo que se mostró fue al campeón que estaba en el extremo del ring mientras que su oponente estaba lejos de él, no queriendo acercarse a él por miedo, pero en un momento pudieron jurar que el cuerpo del campeón dio un pequeño y muy poco visible muestra de dolor. Kazuo. Él tiene un Takamura. Un límite, parece que su cuerpo no puede mantener por mucho tiempo la fuerza de sus impactos y parece ser que si no lo suelta se queda vulnerable y ese daño que guardo y no libera de su cuerpo lo termina por recibir al completo. Masaki. Parece ser ya tenemos un plan, ¿no? Dijo con algo de duda viendo a los dos. Kazuo. Es más que obvio, es solo cuestión de tiempo, cuando lo vea hacer una mueca de dolor será el momento de atacar, dijo mientras miraba la cara del campeón que levantaba el cinturón en señal su victoria. Fin del flashback. Kazuo, que había recordado en cómo había planeado su estrategia, vio como el campeón comenzó a correr hacia él para intentar golpearlo, pero Kazuo simplemente esquivaba sus golpes, que eran muy lentos a su vista, y antes de alejarse daba una japsa a su cara para aumentar más la carga de impacto en el cuerpo del campeón. Este duró hasta la mitad del round. Para que no lo sepan, un round dura 3 minutos. Kazuo estaba algo dudoso, ¿en verdad lo que pasó en el video fue verdad? ¿O solo fue un intento desesperado de agarrarse a una posibilidad que le dará la victoria? Pero esas dudas fueron totalmente destruidas al ver cómo el campeón hizo un pequeño gesto de dolor y sus piernas se flexionaron un poco como si hubiera perdido fuerza. Takamura. Es tu momento, ahora. Gritó al haber visto lo mismo que Kazuo. Kazuo lo pensó más y se lanzó contra el campeón, comenzando a inclinarse de un lado a otro, haciendo un 8 con su cabeza. Hayate, que estaba fuera al ver que a su padre lanzarse para atacar al campeón, se levantó de su asiento para gritar. Hayate. Tú puedes, papá. Kazuo, al escuchar el grito de su hijo, soltó una sonrisa de confianza para después extender su brazo listo para empezar su ráfaga. Kazuo ya estaba al frente del campeón con su puño preparado para golpearlo, pero algo sucedió que hizo que toda la confianza que había tenido se fuera por los suelos. Y fue que el campeón extendió también el puño dando una sonrisa de superioridad.
y en un golpe simultáneo los dos chocaron su puño en la cara del otro, siendo el más afectado Kazuo, que fue enviado a botar contra las cuerdas rebotando en ellas a caer en la lona justo enfrente de su hijo Hayate. Comentarista. Kaio, el dios del viento, ha caído a los pocos minutos de haber iniciado el encuentro. La gran mayoría del público se encontraba en silencio, pues ellos habían ido a animar explícitamente a Kazuo, mientras que los fans del campeón gritaban eufóricos. 1. El referí comenzó y le contó mientras que un desorientado Kazuo que estaba en la lona tenía la mirada fija en su hijo, que se encontraba gritando para que se levantara. 2. Lo malo es que esos gritos apenas eran escuchados por Kazuo, pues su mente se encontraba nublada después de ese golpe cagardo de sus propios impactos. 3. Fue como si hubiera sido golpeado por la bomba de Izuku a puño limpio, que crédulo había sido Onsnaot, que tenía una posibilidad de vencer a alguien con un Koshi como este. Hubiera sido mejor esperar a que él dejara el cinturón para cuando se fuera de Japón para ir por el título. Esto era pensado por Kauso mientras miraba al campeón que estaba en su esquina con una línea de sangre bajando por su nariz. 4. Kazuo. Un momento, sangre, pensó ver nuevamente al campeón, pero esta vez con mejor visibilidad. 5. Sus ojos no lo estaban engañando, él estaba sangrando. ¿Eso quiere decir que en ese intercambio de golpes le había afectado? Si es así, si había una mínima posibilidad la aprovecharía. 6. Kazuo comenzó a levantarse agarrándose de las cuerdas para ayudarse a hacerlo. El público estaba perplejo, pensaba que después de aquel golpe no se levantaría como le había pasado a todos los antiguos oponentes del campeón. 7. Pero el que más estaba asombrado era Atae, que miraba a su padre, que tenía un brillo verde en sus ojos mientras se levantaba. Aquel brillo verde solo hizo que su esperanza por la victoria de su padre creciera. 8. Comentarista. Y se puso de pie. El dios del viento está de regreso y parece ser su mirada, que no está dispuesto a volver a caer por nada del mundo. Kauso se puso en guardia cuando el referí que estaba enfrente le había preguntado, demostrando que estaba listo para seguir peleando. El referí se alejó unos pasos de él para después darle una mirada a los dos y girar. A boxear. Y como en el inicio del round, Kazuo salió corriendo hacia el campeón para mientras se inclinaba de un lado a otro. Comentarista. Nuevamente Kazuo Makunouchi vuelve a hacer uso de su técnica. ¿Acaso no habrá aprendido de sus errores? Kauso, cuando ya estuvo frente al campeón, comenzó a lanzar una ráfaga de golpes en la cara de este. ¿Es en serio? ¿Acaso no aprendiste? No tengo debilidad, por mucho que lo intentes tus golpes no me afectan. Decía el campeón, que hablaba mientras era golpeado con todas las fuerzas de Kauso. Kazuo tuvo que detenerse y retroceder al ver cómo él extendió el puño. Cuando se hizo para atrás para alejarse de él, tambaleó un poco, aún afectado por el golpe anterior. Esto termina aquí. Como puedes ver, no hay nada que puedas hacer, debiste quedarte en el suelo. Para comenzar a correr hacia él, cuando estuvo frente a él comenzó a lanzar golpes, que eran esquivados por Kazuo, que se movía algo lento. Comentarista. El retador retrocede antes los incesantes ataques del campeón hasta que su espalda se encuentra con su esquina, está atrapado. Hasta aquí llegaste, dijo el campeón lanzando un puñetazo que iba directo a la cara de Kazuo. Peor, el campeón abrió los ojos asombrado al ver cómo Kazuo le daba una sonrisa burlona. Baam. Gran estruendo resonó en toda la arena, que estaba en silencio total. Y poque se preguntaran, pues era por lo que había pasado en la esquina. Pues en ellas y encontraba agachado mientras usaba a lo que quedaba del poste de la esquina para no caer. ¿Y qué pasó con lo demás? Pues digamos que en el último segundo Kauso se agachó, haciendo que el puño del campeón impactara contra la esquina, soltando toda su energía en ella. Kazuo. Ahora es mi turno, dijo para después levantar su brazo, impactando su puño en toda la cara del campeón. El campeón retrocedió sintiendo un gran dolor. Que no terminó ahí. Sin darle respiro, Kazuo avanzó veloz, lanzó una combinación de un 1-2 que hizo retroceder más al campeón, quedando al centro del ring para esta vez seguirlo con mientras se inclinaba de lado a lado nuevamente como hizo desde el inicio de la pelea. Parecer que el dicho que la tercera es la vencida es cierto. Kauso avanzó velozmente hasta el campeón, que asustado intentó nuevamente activar su Kose, y cuando vio el puño de Kauso estar frente a él. Pero cuando recibió el primer impacto, nuevamente sintió dolor su Kose y no había funcionado. Y una lluvia de golpes fue desatada mientras que Kauso no dejaba de avanzar, llevando a él y al campeón hasta la esquina contraria con una poderosa ráfaga que no parecía querer detenerse, hasta que cuando estuvo ya en la esquina Kazuo soltó un poderoso izquierdazo final que envió al campeón directamente a la lona.
El grito eufórico del público no se hizo esperar y el referí rápidamente se posicionó delante de Kazuo para comenzar el conteo que rápidamente como había empezado rápidamente se detuvo al darse cuenta que el campeón estaba ya en el mundo de los sueños. Sin más levantó los brazos finalizando el combate. El dios del viento había reclamado su trono nuevamente. Un día en la vida de Fumiko 2 parte 1. Se podía escuchar el cantar de los pájaros junto con la luz que se asomaba por la ventana de una habitación que estaba repleta de mercancía de una persona en específica. Olmigs. Todo, absolutamente todo era Olmig, desde figuras, pósters, alfombra, cortinas. Hasta la cama donde se encontraba durmiendo una chica de pelo verde era de Olmigs. Arriba, futuro héroe, los villanos ya casi están aquí. En eso una alarma de Olmig que estaba junto a la cama sobre en una mesita de noche comenzó a sonar haciendo que la chica comenzaba a levantarse quedando sentado en la cama. Moviendo la mano apretó un botón de la alarma y la apagó. Al voltear a ver pudo ver que eran las 5 de la mañana, su hora habitual de levantarse. Dio un gran bostezo, para después levantarse de la cama y dirigirse a su closet, lo abrió y de ahí sacó un set de ropa deportiva de color verde agua. Se quitó su pijama que también era de Olmig para después comenzar a ponerse el set de ropa deportiva. Comenzando por los pantalones y después ponerse una camiseta y después el chaleco para después subir el cierre para cerrar el cierre, pero digamos que algo no dejó que eso pasara. Boing. Fumiko. ¿En serio otra vez? No, ya es el segundo chaleco que me compró, creo que debería de dejar de comer tanto katsudon, dijo a ver que su pecho no dejó cerrar por completo el chaleco. Fumiko frustrada tuvo que quitarse el chaleco y dejarlo de lado y sacar una chaqueta que le pertenecía a su hermano que se le había tomado prestada mientras él no estaba cuando fue a visitar a su madre y a Masaki, de momento era la única ropa que podía usar en este momento para no tener frío esta mañana. Ya vestida agarró un cole que estaba en su closet y se hizo una coleta y por último y lo más importante agarró y se puso los aretes que su hermano le había comprado. Nunca iba a ninguna parte sin ellos y ya lista salió de su habitación para dirigirse al ascensor para ir al primer piso del departamento de la clase 2A. Ya dentro del ascensor presionó el botón del primer piso y la puerta se cerró. Era increíble todas las cosas que habían pasado para poder llegar al segundo año de la academia, todos esos problemas que tuvieron con la Liga de Villano y All for One, lo bueno que todo se pudo solucionar sin ninguna baja de los héroes, profesores o estudiantes. En eso el ascensor se detiene y Fumiko solo dio un suspiro al saber lo que esperaba. ¿Qué demonios haces aquí, maldito mitad? No me ignores. La puerta del ascensor se abrió mostrando a Katsuki junto a Todoroki esperando el ascensor. Fumiko. En serio, ya ha pasado más de un año desde que se conocen y aún se llevan como perros y gatos, pensó al par de chicos que entraron saludando a su manera a Fumiko, uno serio y otro sin tacto y más agresivo. Fumiko les regresó el saludo y después ya todos adentro la puerta del ascensor se cerró y seguido bajando. Todoroki hablaba con Fumiko de cualquier tema para hacer conversación mientras que Katsuki miraba a la mala copia de Zuko cual perro rabioso por dirigirle la palabra a la chica que le gusta. Fumiko mientras hablaba con Todoroki no pudo evitar mirar a los dos chicos ya que desde hace ya un tiempo los dos chicos comenzaron a dejarse a crecer su cabello, no sabía la razón por qué lo hicieron pero no podía negar que los dos se veían muy bien así. Poco sabía Fumiko que ellos dos comenzaron a dejarse crecer su pelo, pues habían escuchado una conversación de las chicas que a Fumiko le gustaban los hombres con el pelo largo para poder jugar con pelo como hacerle trenzas y un tipo diferente de estilo. A su parecer los chicos con cabello largo se veían más guapos y con estilo de caballeros. En otras palabras los dos cual Sims comenzaron a hacer un cambio a su pelo y intentar comprar diferentes tipos de cosméticos para hacerlo crecer más rápido posible para atraer la atención de la chica que le gusta. God Shadow. Lo que uno puede llegar a ser por amor, ¿no? El ascensor se detuvo y cuando la puerta se abrió los tres salieron para dirigirse a la entrada del departamento y salir de él. Ya afuera Fumiko comenzó a hacer estiramientos junto con los dos chicos. Fumiko. Bien, espero que esta vez puedan seguirme el ritmo, dijo terminando de estirar sus músculos. Los Katsuki dio su clásica sonrisa ante el desafío de Fumiko mientras que Todoroki afiló su mirada preparado para darlo todo. Fumiko. Bien en sus marcas, dijo poniéndose en posición para empezar a correr. Los dos también se prepararon al lado de ella. Fumiko. ¿Listos? Dijo tensando los músculos de sus piernas. Katsuki. Esta vez no me quedaré atrás. Todoroki. Voy a ir con todo. Fumiko. Fuera. Gritó para empezar a correr siendo seguida muy de cerca por los dos chicos. Fumiko comenzó a tomar la delantera pues era la más físicamente fuerte al tener que entrenar su cuerpo para resistir el One for All.
Pero aún con eso era seguida muy de cerca por Katsuki, que estaba atrás de ella, y atrás de él Todoroki, que no era el más preparado de los tres, pero no se quedaba atrás por nada del mundo. Fumiko, que estaba a la cabeza, giró la cabeza al ver cómo Katsuki se ponía al lado de ella sonriendo de forma retadora. En eso, escuchado en su otro lado que Todoroki se comienza a acercarse hasta casi llegar al lado de ella. Fumiko no pudo evitar soltar una sonrisa. Sí que había mejorado, no había punto de comparación a como era antes cuando había comenzado a entrenar con ella todas las mañanas desde que toda la clase comenzó a vivir en el mismo edificio. Pero Fumiko no era la que le gustaba perder, así que comenzó a correr a mucha más velocidad, comenzando a dejarlos atrás, y ellos al ver esto sumaron todas sus fuerzas para intentar alcanzarla. 3 vueltas más tarde a la academia. Se puede ver a una Fumiko de pie respirando erráticamente mientras gotas de sudor recorrían su cara. Ella volteó la mirada para ver a Katsuki y Todoroki tirados en el suelo mientras estaban mucho peor que ella. Era como si el aire se le hubiera escapado de sus pulmones, y cómo no estarlo, seguirle el paso a la futura heroína número 1 corriendo por toda la academia sin detenerse no era para nada fácil. Fumiko tenía la resistencia del demonio. Seguramente el hombre que fuera su esposo en su noche de bodas no podría seguirle el paso a esta incansable mujer. Ya saben a lo que me refiero, guiño guiño. Después de descansar un rato, los tres regresaron a los departamentos para tomar una ducha y comer algo, ya que faltaba poco para que los demás se despertaran y tendrían que ir a clases. Todoroki. Fumiko-san, ¿has sabido de tu hermano y mi hermana? Fumijo. Ahora que lo dices, no he sabido nada de ellos, aunque te falta poco para que regresen. Me pregunto cómo la estarán pasando allá en Canadá, dijo imaginándose a su hermano y Fuyumi lanzándose bolas de nieves. Katsuki. Seguramente estarán follando como conejos, dijo sin ningún pudor. Gotsadou. Demonios, esa frase hubiera quedado perfecta con Mirko. Poco a poco la imaginación de las guerras de bolas de nieve que pensaba Fumiko cambió a una de su hermano y Fuyumi, que en la cama abrazados sin ninguna prenda. Fumiko, al darse cuenta que estaba pensado, rápidamente agitó su cabeza para olvidar esos pensamientos pecaminosos. Estaba maldiciendo estas hormonas, venían en el peor momento para hacerle pensar cosas cochinas, y no solo ella, a todas sus compañeras también le pasaba lo mismo, una más que otra era más abierta en hablar de sus fantasías que en esas noches que hacían pijamadas en la habitación de Momo. Pero lo peor no era ese, sino que lo peor era la vista que tenía alrededor. Fumiko giró su mirada hacia atrás para mirar a los dos chicos atrás de ella y ver cómo Katsuki se levantó la camiseta que llevaba para secarse el sudor que tenía en la cara, mostrando su definido torso y su perfecto abdomen de lavadero. Fumiko. ¿Es normal que quiera tocarlos?, pensó hipnotizada al ver el abdomen de Katsuki. Tardó unos segundos en darse cuenta en lo que había pensado, y cuando lo hizo, se sonrojó a más no poder y agitó su cabeza rápidamente. Aunque de nada le sirvió, pues su vista fue atrapada por Todoroki, que se quitó su chaleco deportivo mostrando que llevaba una sudadera de tirantes que mostraba sus remarcados pectorales, y mientras que usaba su lado de frío para intentar enfriar su caliente cuerpo. Fumiko tragó saliva al ver esto, y Todoroki, al ver que Fumiko lo llevaba tiempo viendo, le preguntó qué le pasaba. La respuesta de Fumiko fue salir corriendo mientras gritaba: «Necesito ir a darme una ducha fría». Todoroki inclinó la cabeza hacia un lado. «Todoroki, ¿hace tanto calor?», preguntó volteando a ver a Katsuki. «Katsuki. ¿Y yo qué mierda voy a saber?», dijo pasando de la pregunta de Todoroki. Unas horas después. Ahora nos encontramos en la clase de 2A con todos los compañeros y compañeras de Fumiko reunidos esperando a que el director Nezu viniera, pues tenía una importante noticia que hacer. Ochako. «Oye Fumiko-chan, ¿qué crees que nos querrá decir el director?», preguntó volteando a ver su amiga que se sentaba atrás de ella. «Fumiko. La verdad solo tengo unas ideas en mente, posiblemente tenga que ver con los exámenes finales de este año o tal vez algún reto que no hará ir al límite, casi siempre son esas dos son las cosas que tiene que hablar el director Nezu». Momo. Tan deductiva como siempre Fumiko-san, dijo alargando a su amiga por su habilidad de analizar las cosas. Mina. Solo rezo para que no sea algo que nos haga la vida imposible a todo. No quiero regresar a la en esos tiempos cuando estábamos en primero. Kirishima. Pero ahora las cosas cambiaron, Mina, ahora todos somos más fuerte, seguro que podremos hacerle frente a lo que sea y a quien sea, dijo entrando a la conversación de las chicas. Mina. Como me gusta cuando intenta animar a los demás, dijo levantándose de su asiento para abrazarle por la espalda mientras él se encontraba sentado. Tsuyu. Es increíble que ustedes se hayan hecho pareja. Mina.
¿Qué puedo decir? Pasaron muchas cosas, además que tenemos tantas cosas en común y mira Atsa tenemos los mismos cuernos, dijo jugando con el pelo de Kirishima para hacer unos mini cuernitos con ellos Mineta que estaba viendo todo esto con sangre saliendo por sus ojos por los celos que sentía diciendo que ojalá esos cuernos sean por otra razón. Fumiko. Lo que más me sorprende es que Kirishima fue el que tuvo la iniciativa como con Tomina. Kirishima. Bueno, desde hace tiempo que tenía este sentimiento, digo al fin y al cabo fue por ella que tuve una de las razones por ser héroe, parece ser que no solo hizo que yo cambiara para mejor, ella es la única que puede hacer que baje mi escudo impenetrable, dijo para mirar hacia arriba a ver a Mina que estaba atrás de él, ella al verle apoyó con delicadeza su frente con la de Kirishima. La escena era tan dulce y provocaba una brillante luz que mucho tuvieron que apartar la mirada para no ser cegados. Giro. Ah, por favor, parecen me va a terminar dando diabetes a este punto. Mina al escucharla voltea a verla con una sonrisa traviesas. Mina. Jajaj mucho bla bla pero tú y Kaminari no se quedan atrás. Kaminari que estaba sentado al lado de Hiro se inclina hacia ella y le susurra en el oído. Kaminari. Es cierto cariño. Solo para ser picado por los jab de Hiro en las costillas. Hiro. Te dije que no me llamaras así, dijo con un ligero sonrojo en las mejillas. Esto provocó las risas de algunos de la calce. Pump. Pero rápidamente pararon al escuchar la puerta que fue abierta bruscamente. Al voltear ver quién era el que abrió la puerta, pudieron ver a Isawa caminando junto a Nesu hasta quedar frente a toda la clase. Sin decir nada la clase se sentó correctamente y en silencio para escuchar lo que tendrían que decir. Los momentos de bromas ya habían pasado, ahora tocaba ponerse serios y escuchar con atención qué es lo que te dirá que decir. Nese. Hola a todos chicos, como sabrán ya sabrán los exámenes finales de este año ya están a por empezar y muchos se estarán preparando arduamente para ello y también que mi intromisión está quitando su valioso tiempo para seguir preparándose, pero ¿qué dirían si todos esos exámenes desaparecieran y así chasquido y tuvieran una nota perfecta para tener después todo el tiempo libre que quieran sin ningún examen más por delante? La clase estaba en silencio, tal vez si hubiera sido la clase de año anterior hubiera reasiconado con un grito de felicidad al escuchar esto pero ya se conocían muy bien las palabras del director, y sabían que había truco en esto. Nesu al ver esto solo sonrió al ver la mirada de todos los estudiantes esperando que terminara de hablar para decir lo que realmente pasaría. Nesu. Pero como esperaran nada en el mundo se regala, por eso al equipo de parejas que logre vencerlo a uno de ellos podrá pasar lo que da año como se le dé la gana, dijo apuntando a la entrada de la clase. Toda la clase al voltear a la puerta y ver a quién se refería el director casi se quedaron sin aire al ver quiénes eran. Esto era imposible, el director estaba loco como pensaba que ellos tendrían una posibilidad contra ellos. Los top 10 de Japón, los nuevos pilares de Japón desde la muerte de All Might Nesu. Espero que estén preparado clase 2, porque para quienes se lo suficiente valientes para desafiar a alguno de ellos les aseguro que desearán haber preferido seguir con sus exámenes finales. Gritó mientras abra los brazos Minetras atrás de él se encontraban los top 10 de Japón. Esto se había puesto muy interesante. Un día en la vida de Fumiko 2 parte 2. La clase estaba en completo silencio, en serio esperaban que ellos pudieran vencer a uno de ellos. A los más grandes héroes de Japón eso era algo impensable. Puede que en el primer año se enfrentaron a los profesores, pero ellos llevaban pesas y además no tenían que vencerlos sino escapar, además que ninguno de ellos eran de los top 10. Nesu sonrió al ver la cara perpleja de los futuros héroes de la clase A2, así que decidió finalizar su información de la pequeña prueba con una última cosa que seguro les quitaría los nervios. Nesu. Puedo ver por sus expresiones que muchos de ustedes sabrán que no se podrán enfrentar con ellos y mucho menos derrotarlos, pero en esta prueba eso es opcional, su principal es salvar a un rehén y llevarlo a salvo hasta la zona segura. Todos al escuchar eso sintieron que un gran peso se quitara de encima, al menos por con esto tendrían una ligera oportunidad de pasar la prueba. Nesu. Bien, como dije al inicio, esto es un examen opcional, así a los presentes que estén interesados a probar su suerte pueden ponerse de pie, dijo para quedar en silencio y esperar a que los más valientes salieran. Poco a poco los alumnos de la Lacalsea se levantaron de sus asientos, los más fuertes que fueron los primeros, los más valientes y seguros que pasarían el examen sorpresa también se pusieron de pie, los que estaban un poco dudoso pero sin miedo al éxito se pusieron de pie también. La gran mayoría estaba de pie mientras que los demás alumnos que no tenían tanta confianza miraban a sus compañeros. Mineta. Al diablo, he enfrentado cosas peores desde que entré a la academia, yo le entro. Gritó poniéndose de él y sobre su mesa. Los demás compañeros de al escuchar lo que dijo Mineta agarraron valor y comenzaron a ponerse en pie. Coda.
Es cierto, no pienso quedarme en la atrás, yo también voy, dijo sin miedo en su voz. Ojiro. Si Mineta puede yo también, dijo poniéndose de pie con ayuda de su cola. Cero. No me dejen atrás, dijo con su clásico sonrisa mientras se ponía de pie. Toru. No pienso quedarme al margen de esto, dijo también poniéndose de pie. Y así toda la clase se encontraba de pie, nadie estaba dispuesto a dar su brazo a torcer ante esta oportunidad. El director solo pudo soltar una sonrisa ante la valentía de los estudiantes. Nesu. Bien, el examen será en una semana, espero que estén listo, dijo para dar media vuelta y caminar a la puerta para retirarse siendo seguido por los top 10 de Japón. Cuando el director ya se estaba yendo, la clase estaba lista para hablar entre ellos para hacer las parejas, pero en eso el director habla desde la puerta con la que una sonrisa que hizo que todos tuvieran un escalofrío. Nesu. Así un cosa más, es un pequeño detalle, nada, es algo mínimo, las parejas en este examen serán aleatorias. Y con eso dicho se retiró dejando un profundo silencio en la clase. Pues esa era una gran mentira, nada de lo que hacía el director era aleatorio, todo lo que hacía tenía un porqué y con solo pensar en eso a todos se le ponía la piel de gallina. Ya comenzaban a arrepentirse en la decisión de tomar el examen. Una semana más tarde. El día llegó y se encontraban reunidos en Ground Beta, donde se haría el examen, que era una gran ciudad artificial en donde se habían enfrentado a los profesores en su primer año, pero algo no estaba bien. Kirishima. Disculpen, ¿alguno ha visto a Mina? Dijo volteando a todos los lados buscando a su novia. Kaminari. Tampoco veo a Hiro, dijo buscando a su pequeña tsundere. Tsuyu. Uraraka tampoco está. Kero, dijo al no ver a su amiga en ningún sitio. Todoroki. Fuyumi-san. Gritó buscando a la chica que lo tenía en las nubes. Katsuki. Oye, brócoli. Gritó también buscándola. Y no solo eran ellos sino que también otro más de sus compañeros faltaban, 6 personas para ser exactos. Nesu. Bueno chicos, empezamos, dijo levantando su pata llamando a todos. Momo. Señor director, espere un momento, todavía no estamos todos, dijo levantando la mano deteniendo al director. Nesu. Creo que se equivoca señorita Yaoyorosu, por favor todos presten atención a la pantalla, dijo haciendo que todo levantara la mirada, ahora ver la gran pantalla que arriba. Cuando la pantalla se encendió sus ojos se abrieron de la sorpresa. Pues ahí se podían ver a sus compañeros faltantes colgados de sus manos por una nueva cuerda sobre una máquina de pinchos que se cerraba como una mandíbula de animal a punto de comerse a su presa. Nesu. Como pueden ver, sus queridos amigos se encuentran como rehenes y su misión será salvarlos de los villanos en un límite de tiempo, si no pasará lo siguiente, dijo haciendo que la pantalla cambiara a una imagen de un maniquí cayendo en la gran mandíbula mecánica para ser triturado por ella. Con solo esa demostración los presentes se quedaron sin palabras, esto era un broma, no. Nesu. Además, si logran salvarlo ellos pasarán junto con su equipo el examen, si no ellos perderán también el examen junto con su respectivo equipo, así una cosa más, como son muchos villanos, top 10, su selección será aleatoria y ahora los alumnos sobrantes que no tienen pareja tendrán la posibilidad de unirse a las demás parejas que ustedes piensen que necesite su ayuda. Bien, sin más preámbulos demos por comienzo el examen, dijo con una gran sonrisa malvada en su rostro. Godzadou. Bueno, como dije al final del anterior capítulo, solo haré una pelea, pues seguro que si hago todas serían como 20k de palabras, así que solo daré un par de datos de cómo cada equipo logró pasar su examen o los que no lo lograron. Aoyama y Kirishima vs Kamui Wolves, Reen Mina. Bueno, ellos tuvieron varias dificultades en lograr pasar contra los incesantes ataques de las ramas de Kamui, pero con su increíble trabajo en equipo de Kirishima, siendo el escudo de Aoyama mientras él cortaba las ramas con sus láseres, pudieron salvar a Mina y llevarla a la zona seguro. Con esta victoria la clase se sintió más motivada. Denki, Ojiro y Mineta vs Gianist, Reen Hiro. Por los pelos no logran salvar a Hiro, si no fuera por la combinación de ataques entre Kaminari y Menta no habrían conseguido abrirle paso a Ojiro ahora que fue a salvar a Hiro. Peor, lo que sí fue verdaderamente complicado fue la huida, era como si se encontraran en la cueva de una araña llena de hilos que no le dejaba paso, pero nada con no pudiese hacer un pequeño proyectil pegajoso que atraía la electricidad para noquear a Gianist por unos minutos. Tsuyu, Ida y Momo vs Ryukyu, Reen Uraraka. La verdad, fue la mejor y más limpia forma de salvar a Unen que se vio en todos los demás encuentros. El plan que ideó Yaoyorosu, el PAL, fue el siguiente. Antes de iniciar el encuentro, había creado 2 maniquíes con textura de Uraraka y 3 mantas, 2 para cubrir los maniquíes y una para cubrir a la verdadera. En el momento que al salvaron los 3, se habían reunido en un punto oculto de la ciudad y cubrieron con el olor corporal de Uraraka las 3 mantas para confundir al olfato de Ryukyu, que estaba transformada en su forma dragón, y con
Con eso los tren se llevaron consigo un maniquí cubierto con la manta, así confundido a Ryukyu que no pudo saber cuál era la verdadera Uraraka. La verdad fue una victoria aplastante. Zero y Shoji vs Edgesot, Reen Toru. Para mala suerte del grupo ellos no tuvieron oportunidad, simplemente Edgesot los aplastó, pues gracias a su kosei que le permitía hacerse tan fino como una aguja, el simple atravesó los puntos nerviosos de los dos con su cuerpo, haciendo que los dos quedaran inmóviles en el suelo, haciendo que perdieran automáticamente el examen. Cuando bajaron a Toru de la cuerda donde estaba sujeta, fue a ver si se encontraban bien y diciéndoles que no se preocuparan, que los tres se esforzarían en los exámenes escritos al máximo. Con eso logró sacar una ligera sonría al dúo. Koji y Tokoyami vs Mirko, Reen Sato. La verdad es que este fue el encuentro más inesperado de todos. Aunque la clase confiaba en sus compañeros, este combate era imposible de ganarlo, pero aunque suena increíble, lo consiguieron. Y como se preguntaran, pues fue algo increíble. Tokoyami fue a 1-1 contra Mirko, mientras que Koji se mantenía atrás gritando con un megáfono al aire. Tokoyami intentaba por todos los medios aguantar los ataques de Mirko con su sombra, pero se le hacía muy difícil ante las potentes patadas de Mirko. Casi parecía la derrota de los chicos hasta que una gran sombra cubrió toda la ciudad, y cuando todos levantaron la mirada para ver qué era no podían creerlo. Centenares de miles de pájaros cubrían el cielo de la ciudad cubriéndola de oscuridad, y como muchos estaban pensando en ese momento, el kosei de Tokoyami se potenciaba. Mientras más oscuridad habría, pudo darle pelea a Mirko. No logró vencerla, pero pudo mantenerla el suficiente tiempo para hacer que Koji se llevara a Sato a la zona segura. Este combate fue absolutamente y simplemente increíble. Ahora venía el turno de los dos chicos que se llevaban como perro y gato en la dinamita con patas y el emocional contra Kirishima. Esto es una broma, ¿verdad?, dijo al ver la imagen que se mostraba en la gran pantalla. Kaminari. Director, creo que hubo un error, jeje, dijo con risa nerviosa al verla también la pantalla. Mina. Creo que voy a empezar a cavar sus tumbas. Momo, ayúdame creando las lápidas, dijo llenándose con una pala en el hombro de donde no se mierda la sacó. Nadie se lo podía creer. En la gran pantalla la imagen de quién sería el oponente de esos era Olmigas. Godsadou. Ja, se la creyeron, culeros, pensaban que me había olvidado que ese ya estiró la pata y ahora sí con la Jotza ya hecho el oponente de este par de idiotas. Redoble de tambores. Pum. 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 Tada. Nesu. Bueno chicos, pudo ver por sus caras que están muy sorprendidos, pero esto no es un error, pues como sabrán el joven Katsuki y el joven Shoto están a un nivel casi profesional. Por esa razón quise dejar las cosas igualadas, pero voy a darle un poco más de ventaja ya que son el top 1 y 2 de Japón. Su objetivo solo será salvar a la señorita Fumiko. Si lo logran antes de que ella caiga a la trampa, buen muchachos, a sus puestos. Katsuki y Todoroki caminaron hasta la línea de inicio y se prepararon al tiro de salida. ¿Preparados? Katsuki. No te interpongas en mi camino. Mitad y mitad, dijo, listo para salir volando con sus explosiones, así el que sería su objetivo. Listo. Todoroki. Allá voy, padre, dijo mientras su lado de fuego se encendía y su halo de hielo soltaba escarcha. Fuera. Los dos salieron a máxima velocidad, Katsuki impulsando a con sus explotaciones mientras que Todoroki usaba su hielo para seguirle el paso. Katsuki, que estaba más adelante, ya tenía pensado desde el inicio que Todoroki iría por su padre, así que él se encargaría de Aux. Cuando ya se estaba acercando hasta la zona donde se encontraba Fumiko cautiva, pudo verlos. Ahí estaban a los dos héroes más grandes de todo Japón esperándolos. Katsuki se detuvo quedando sobre un edificio, viendo de ese arriba al dúo de héroes profesionales que estaba como guardianes de Fumiko, que estaba colgada de una cuerda sobre la mandíbula mecánica que cerraba sus bocas de afilados dientes. Todoroki llegó después quedando a la par de Katsuki, viendo también al dúo. Katsuki. Tú ve por tu viejo, yo me encargo del plumitas y no te metas en mi camino, ¿me oíste?, dijo sin voltear a verlo. Todoroki. Lo mismo te digo, dijo también sin dirigirle la mirada. Sin nada más que decir, los dos se lanzaron del edificio, tomando camino distintos, Katsuki por la izquierda y Todoroki por la derecha. Aux al ver esto decidió actuar. Aux. Yo voy por el rubio, tú ve con tu hijo, dijo para emprender el vuelo hacia donde se fue Katsuki. Endeavor. Soltó un sonido de agrupación y después se fue volando con fuego en la dirección que se fue su hijo. Con Aux. Él volaba hacia donde se había ido Katsuki hasta que de un momento a otro fue emboscado por Katsuki, que apareció por su espalda listo para atacarlo por una explosión. Aunque de poco le sirvió, pues tuvo que usar esa explosión para esquivar unas plumas que aparecieron de la nada que iban a su dirección.
Cuando logró esquivarlo cayó de pie en la calle mientras veía a Aux parado sobre una farola mientras algunas plumas se desprendían de sus alas para girar al alrededor suyo. Aux. Fue un buen intento chico, te doy 2 puntos por eso, dijo con una sonrisa burlona. Katsuki solo dio una sonrisa desafiante, sabía que no sería tan fácil, pero eso era lo emocionante de este encuentro. Sin esperar a una invitación, Katsuki se lanzó contra Aux con sus explosiones para volver a atacarlo, pero esta vez de frente. Katsuki avanzaba con sus explosiones esquivando las plumas que venían hacia él para acercarse a Aux solo para ser repelido por una espada que él había creado en el momento con sus plumas que aún guardaba en sus alas. Al parecer tenía que esforzarse más si quería llegar a tocarlo. Con Endeavor. Él estaba sobrevolando el área hasta que se encontró con su hijo que estaba parado alrededor de una gran cantidad de hielo como si lo esperara. Endeavor miró a su hijo, era increíble lo mucho que habían cambiado las cosas hace así un año, no hubiera tenido una razón justa para decirle así, pero después de lo sucedido con la Liga de Villanos, se había vuelto a acercarse a su familia. Endeavor. Demuéstrame lo mucho que has avanzado, dijo mientras que un alta torrente de fuego comenzaba a cubrirlo haciendo que el hielo alrededor suyo se comenzara a derretir. Todoroki soltó una sonrisa desafiante ante su padre mientras que su lado de fuego comenzaba a encenderse junto con su lado de hielo que se cubría de capas de hielo. Todoroki. Menos charla y más acción, padre, dijo para después soltar un gran llamarada que fue directo hacia Endeavor. Él al ver este ataque soltó una sonrisa y después atacó con una llamarada del mismo tamaño haciendo que las dos chocasen en el centro provocando que el hielo que había alrededor se evaporara haciendo una niebla de vapor espesa que no dejaba ver nada. Todoroki dejó de atacar para adentrarse dentro de la niebla para invocar a Endeavor. Endeavor, que al no sentir la presión en su ataque supo que Todoroki había dejado de atacar para intentar tomarlo por sorpresa. Dejó de lanzar su ataque y comenzó a observar alrededor intentando saber por dónde vendría el ataque. Aunque no muy poco sirvió, pues fue rodeado por una gran montaña de afiladas de estacas de hielo que veía de él de toda su dirección. Pero él simplemente liberó un aro de fuego alrededor para derretir ese ataque. Pero lo que él no sabía es que ese ataque no era más que una distracción. Pues justo encima de él se encontraba Shoto, que se elevó hasta estar sobre él con su hielo para después lanzar una gran glaciar para aplastar a su padre con él. Y así pasó. El cuerpo de Endeavor fue aplastado con el suelo por el ataque de Shoto, que haciendo quedara enterrado en una gran montaña de hielo. Todoroki, que estaba sobre la punta de esta montaña, quitó su mano ella y se dispuso a bajar para alejarse de ella, pues sabía que ese ataque no le había hecho nada a su padre. Y como lo había esperado de la anda, el hielo comenzó a tornarse de color rojo y a empezar a derretir por las potentes llamas que surjan dentro de él para después explotar de la presión haciendo que la niebla alrededor se dispersara dejándose ver a Endeavor intacto en el centro donde había estado la montaña de hielo. Endeavor. Bueno, suficiente del calentamiento, ahora vamos en serio, dijo mientras afilaba su mirada. Fue nada más decir eso para después soltar una poderosa llamarada contra Todoroki, que se asombró por la velocidad de esta. Lo más rápido que pudo creó una gruesa apre de hielo frente a él que poco le sirvió, pues fue mandado a volar junto a ella muy lejos. Parece ser que se había tomado muy a ligera al héroe número 1 de Japón. Todoroki como pudo se recompuso en el aire para poder caer bien, creando bajo de él un tamaño de hielo para terminar en el suelo. Al centrar y ver dónde estaba pudo observar que se encuentra en el mismo lugar en el que se habían separado él y Katsuki. Aunque no tuvo mucho tiempo de pensar en eso, pues tocó que esquivar usando su hielo unas bolas de fuego que fueron contra él. Al ver hacia arriba pudo ver que a Endeavor, que estaba volando no muy lejos de él. Supo que ahí que no tendría ninguna oportunidad en atacarlo de frente, así que la mejor opción era ir a esconderse para tomarlo desprevenido, puede ser que así tendría una oportunidad. Así que comenzó a alejarse de Endeavor hasta llegar dentro de un callejón fuera de su vista, pero lo que no esperó fue en encontrar a Katsuki sentado en el suelo apoyado en la pared. Shoto. ¿Bakugou? Dijo llamando su atención. Katsuki. ¿Qué mierda haces aquí mitad mitad? Dijo asombro de encontrárselo. Shoto. El viejo es demasiado fuerte, tuve que retirarme para intentar tomarlo desprevenido en otro momento, parece ser que a ti también se te ocurrió lo mismo, dijo haciendo que Katsuki se levantara bruscamente del suelo. Katsuki. Él no me venció, imbécil, solo hice una retirada estratégica, diciendo lo último en un susurro mientras giraba la cabeza para no verle a la cara. Shoto. Eso no te lo crees ni tú. Katsuki. ¿Acaso quieres pelear? Gritó levantándose y quedando frente a él. Una pelea hubiera empezado entre ellos dos si no fuera por el aviso de unos altavoces de la zona. Quedan 5 minutos.
Los chicos al escuchar eso se asombraron. Tan poco tiempo quedaba, tanto tiempo habían gastado peleando contra ellos dos y no habían logrado nada. Katsuki estaba por irse volando con sus explosiones y Todoroki también estaba por irse con su hielo, pero los dos se detuvieron mientras se daban la espalda. So era suficiente tiempo y ellos lo sabían, si iban ahora y luchan en uno contra uno nuevamente perderían. La única opción sería. Los dos se dieron media vuelta para mirarse como si los hubieran llegado a la misma conclusión. Shoto. Mira, escúchame, tú no me caes bien y no te es obvio que yo tampoco a tú, pero tememos que salvar a Fumiko-san y pasar este examen, después de que esto podremos seguir con al inicio, trato, dijo mientras extendía la mano para sellar la alianza temporal. Katsuki apretó los dientes con rabia, pues en serio no quería, pero era la única solución. Su orgullo le gritaba que no lo hiciera, pero el cariño y aprecio que sentía por Fumiko era más fuerte, solo haría esto por ella. Katsuki estrechó la mano de Todoroki. La alianza entre los dos más fuertes de la clase estaba hecha. Mientras tanto con Endeavor y Aux. Ellos se encontraban reuniones frente en donde se encontraban colgada Fumiko como al inicio. Aux. Qué rato que no hayan vuelto, ¿qué crees que les habrá pasado? Dijo volteando a ver a Endeavor. Endeavor. No lo sé, tal vez por fin. Se decidieron, prepárate, dijo poniendo una mirada mucho más seria mientras miraba hacia el frente a dos sombras que venían hacia ellos. Aux al fijar su mira al frente pudo ver que dos sombras en el horizonte caminar hacia donde estaba ellos. Fumiko, que está colgada, también los vio, no pudiendo contener la sonrisa. Fumiko. Chicos, dijo en un susurro al verlos juntos. Ahí estaban los dos caminando a la par, dispuesto a unir fuerzas. God Shadow. Así se los digo, me da una rabia no tener una imagen o video para este momento, pero imagínense a los dos con el caminar más badass que hayan visto en su jodida vida, caminando allá donde estaban Endeavor y Aux. Joder, el tan solo imaginármelo se me pone la piel de gallina de épico que es. Sin dejar de mirar al frente se dijeron unas últimas palabras antes de iniciar esta pelea. Todoroki. No te quedes atrás y intenta seguirme el paso, dijo mientras que su lado derecho empezará a formarse hielo. Katsuki. Justo te iba a decir lo mismo, dijo con una sonrisa salvaje. Y sin esperar más los dos se impulsará con sus Kosei contra el dúo de profesionales. Aux. Hasta que por fin se puso interesante, dijo emocionado para comenzar a tirar una lluvia de sus plumas contra los dos. Katsuki, que se encuentra en el aire con sus explosiones debidos las plumas que iban hacia él hacia abajo para juntas con las que se dirigió contra Shoto. Shoto, que al ver que Bakugou reunió todas las plumas, lanzó un poderoso ataque de hielo, atrapándolas a todas dejándolas inutilizadas, sin en ningún momento detener su avance. Endeavor. No está mal, a ver qué hacen contra esto, dijo lanzado una gran llamada directa contra los dos. Shoto y Katsuki, que simplemente esquivaron el ataque de los uno subiendo y otro haciéndose a un lado. Shoto, que lo había esquido en el suelo, después de eso lanzó un llamada directo a su padre que él rápidamente contrarrestar haciendo que los dos ataques chocasen. Mientras que Katsuki en el aire comenzó a girar para lanzarse con todo contra Endeavor, que estaba concentrado en Shoto. Katsuki. Witcher Impact. Gritó a todo pulmón mientras se acercaba hacia donde estaba Endeavor. Aux. No lo permitiré, dijo lanzado todas las plumas que le quedaban en contra Katsuki para detenerlo. Shoto, que estaba viendo esto y al tener un gran control de su Kosei después de mucho tiempo, decidió que aprovecharía y al mismo tiempo defendería a Katsuki con su lado derecho. Shoto. Aesir Glacier, dijo en un susurro mientras que por su boca salía vapor frío. Una gran montaña de hielo se formó entre las plumas de Aux y Katsuki. Aux, al ver esto y saber que Katsuki estaba detrás de esa gran montaña, es vaya lo que se venía. Shine. El ataque de Katsuki impactó contra el glaciar, haciendo que explotara en miles de grandes pedazos que fueron volando contra Aux y Endeavor. Endeavor, al ver esto con su otra mano apuntó hacia la lluvia de granizos gigantes para derretirlo, pero al hacerlo su ataque perdió un poco de potencia, haciendo que Todoroki logra salir de él para avanzar hasta donde estaba Endeavor para quedar frente a él. Todo pasó a cámara lenta ante los ojos de Endeavor. Gracias a su gran experiencia, pudo posicionar su mano izquierda para reapuntarla contra su hijo y así evitar su ataque, mientras que con su otra mano derretía los granizos gigantes que venían hacia ellos. Esta era su victoria. Fumiko. Katsuki. Endeavor abrió los ojos en sorpresa, se había olvidado por completo de Katsuki y de cuál era la meta de este examen. Aux. No te dejaré. Pero para su suerte su compañero Aux ya lo tenía cubierto, pues ya estaba a punto de enviar a una volar a Katsuki con un ataque de espada creada con las plumas que logró reunir de su último ataque en contra de Katsuki. Bien, ahora sí no tenía de qué preocuparse, ahora podría defenderse del ataque de su hijo que estaba juntos delante de él sonriéndole. Endeavor. Aux.
Se había dado cuenta muy tarde. Aux. ¿Eh? Pues para cuando lo hizo Aux ya estaba cubierto en hielo por el ataque que provenía de la mano de Shoto que estaba al lado suyo. Ese ataque no era para él sino que era ahora darle apoyo a Katsuki y así ganar. El rehén ha sido salvado, los héroes ganan. Fue lo que se pudo escuchar por los altavoces al momento en el que Fumiko fue soltada de la cuerda y puesta a salvo por Katsuki. La clase a grito a más no poder por la victoria de sus compañeros. Shoto respiraba agotado, Sea había sobreexigido en el último momento pero había funcionado. Él mitó a su padre que estaba asombrado por su derrota y él sin más se puso de pie y pasó al lado suyo. Shoto. Hoy tú ganaste, pero unos años te superaré y espero que puedas darme la revancha, dijo refiriéndose a la pelea que tuvieron al inicio del examen. Y sin decir nada más caminó hacia donde estaban Katsuki y Fumiko. Mientras que Endeavor volteó la mirada a ver al dúo que los había vencido y con una sonrisa pensaba en el día cuando estos dos chicos hayan superado a su generación. Mientras que esto ocurría Shoto ya estaba junto a Katsuki y Fumiko. Katsuki. ¿Y qué tal brócoli? ¿Verdad que soy el número 1? Dijo orgulloso de haber ganado al dúo de héroe. Shoto. No te lleves todo el crédito que si no fue a por mi Aux te hubiera noqueado, dijo apareciendo junto a él. Katsuki. ¿Qué mierda dices si yo te junté las plumas de del pollo para que no las congelaras? Todoroki. Si yo te salve de ser una brocheta de las plumas de Aux con mi glaciar. Katsuki. Si quieres comparemos ahora quién es el más fuerte, dijo Krenald una pequeñas explosiones en sus manos. Fumiko. Chicos, ustedes sí que son increíbles. Dijo ahora abrazar a los dos por el cuello. Los se sonrojaron un poco ante este abrazo. Y al mirarse un segundo voltearon la mirada, jamás admitirían que los dos hacían un buen equipo. Gotsudou. Bueno, me estoy cabezas duras nunca cambiarán. Al parecer al final del día la mayoría de la clase a Tembril bien parada, pero ahora me estoy preguntando qué tal la estarán pasando Izuku y Fuyumi, qué tal si vamos a verlos. Chaqueo los dedos y parecemos frente a la entrada de la casa. Gotsudou. Como me esperaba, las luces aún están apagadas, deben estar aún durmiendo, veamos que estuvieron, oh Dios mío. Al traspasar la puerta de la cabaña pude ver que adentro de la casa todo el living estaba desordenado como si un huracán hubiera pasado dentro de la casa sin ir la ciudad, el mantel de la mesa totalmente arrugado, los cojines de los sillones estaban en diferentes partes de la sala y había ropa en el suelo. Esto era curioso, la ropa estaba haciendo una especie de camino, me dio curiosidad y lo seguí hasta que llegué a la habitación donde dormía Fuyumi. La puerta estaba entreabierta y al empujarla para entrar mis ojos no podían creer lo que veían. Izuku y Fuyumi Echna en la misma cámara, durmiendo a brazos y por completo desnudos. Gotsudou. ¿Pero qué mierda sucedió aquí?